Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Espléndido el resultado del Real Oviedo el viernes contra el Rayo Vallecano y también espléndido el sábado el Sporting de Gijón ante el Alcorcón. Hay que recordar que los sportinguistas han reducido la distancia que les saca el Real Oviedo ya en 4 puntos, que faltan 3 jornadas para el derbi, es decir, que si siguen la misma proporción, pues sepan ustedes que al derbi llegarían empatados a puntos. Hay que esperar, hay que analizar, vamos a ir, como dice el Cholo, partido a partido, hay que analizar la jornada de esta semana, aunque queda un poquito lejos por lo menos el partido del Real Oviedo. Lo vamos a hacer con nuestros invitados habituales, lo vamos a hacer con el GM y sus invitados, con la gente de la radio, es decir, en el análisis de prensa, lo vamos a hacer con el análisis de nuestros aficionados en su tertulia, también estará nuestro árbitro y siempre cerrando el programa vamos a tener el análisis de los próximos rivales. Por una parte el Real Oviedo, que se va a enfrentar, a ver que no se me vaya, no se me puede ir, el Sporting va contra el Lugo y el Real Oviedo va contra el Almería, los dos el sábado, el Real Oviedo a las 6 de la tarde y el Sporting que visita el Lugo, el último partido del sábado a las 10:30. Perdón, a las 8:30. Nos está esperando el GM, arrancamos Juego de Dos en el día de hoy. La jornada del GM. GM, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Cuénteme usted qué invitados trae hoy. Bueno, hoy traemos a Tony García, amigo mío, jugador mío en la juventud, tipo entrenador, título FIFA, Luis el Picharrín, sobreconocido, también fue jugador mío, entrenador también, en ellos y todo. Pero bueno, yo quiero empezar, antes de hablar del Real Oviedo, del Real Sporting de Gijón, quiero hablar de este señor. ¿Tú conoces quién es ese señor? Pues lo estoy viendo, sí, efectivamente, es el ministro de Cultura y Deporte, me parece. El ministro de Cultura y Deporte. Creo que es Educación, Cultura y Deporte. Exacto. Dice, el dinero de la tele para todos. Lo da todo el dinero que gana la tele para el fútbol profesional, que practican 800. ¿Entiendes? Con unos sueldazos, que hay los que cobren 10 millones de euros, que cobra de mi madre. Y consciente que el fútbol de abajo, los niños, por hacer deporte, tengan que pagar. Que yo de los que voto yo, pues sabes que yo voto a la derechona. Sí. No es el programa ideal para eso. Exacto, pero sí, bueno, es igual. Usted confía. Y este ciudadano que dice aquí, que ahora que no está Villar, que lo echaron otros que llamo yo, que son unos golfillos todos, con todos corruptos, echaron al mejor. Porque que yo recuerdo, que yo sepa, antes, con Villar, ¿qué quieren decir estos? ¿Que Villar era un pajarillo? Vale, pero un pajarillo que en Asturias se consiguió hacer campos de fútbol, consiguió hacer instalaciones, es cierto que cambiaban para ellos también, pues bien, todo eso yo lo admito. Pero es que estos de ahora, estos que defiende este señor, de Vigo, Méndez de Vigo, que ni mira, y después, le da 2 cojones que vayan por lo que vayan por le da todo igual. Eso es una golfada, que el fútbol, y le dan un 1% para el fútbol aficionado, el 1%, el resto se lo llevan los jugadores y los que viven alrededor de esos jugadores multimillonarios. Es una gran vergüenza y punto, voy a dejarlo aquí. Lo que está claro es que normalmente, Geme, los futbolistas de arriba, la mayoría han salido además de equipos modestos, ¿no? Exacto, y es donde funcionen, pero bueno, estos que... Bueno, pero vamos a dejarlo, porque si vamos a hablar de la Oviedo de deporte, tengo que empezar diciendo que el mejor partido que vi esta semana fue ayer. Unión Popular de Langreo, Vetusta, mira que vi todos los partidos. Bueno, vi un segundo tiempo muy bueno del Barcelona, vi el día anterior vi el Huesca y el Numancia, un partidazo espléndido, pero esos dos que vi yo del Sporting Atlético y del Sporting del Langreo y del Vetusta, un partidazo sensacional. El que no vi fue el Sporting Atlético, que va en primero y segunda división,
Pero como viene el ISU que tiene Gijón ahora, que están todos lanzados ahí, no tiene mal equipo, hay que reconocerlo, pero juega de horror también. A la hora de parar les cuesta Dios y ayuda, están abajo, lo van a pagar, porque en su propia cantera, igual que en la del Real Oviedo, es donde está el fruto de todos ellos. Ese Nacho Méndez tiene un puesto indiscutible. Y el otro Guaje que está jugando igual. Y cualquiera que tirasen del Sporting Atlético, cualquiera jugaría. Y es lo que hablo del Real Oviedo. Voy a empezar diciendo que sigo insistiendo que el Real Oviedo, con ese sistema de aparte creo que como entrenador no discurrió mucho, porque el último partido que lo tenía ganado, cuando falté 20 minutos o 12, no supo ni hacer los cambios. Cuando tiene los 3 precisos para parar, para jugar lento, para tal, y amagar el partido, lo tenía ganado, o uno más, y no lo supo hacer. Se pone tan nervioso, porque no saben nada. Entonces... Pero ahí se equivoca él o se equivocan los futbolistas. No, se equivoca él, los cambios los él, hombre. Él quita a los 3 quesos, tiene el partido ganado, los cambios por supuesto. Tiene que cambiar el sistema y mete 3 o 4 que las sepan parar, que los tiene y está. Tony, buenas noches. Haciendo los cambios, teniendo el partido como lo tenía ganado, en el 80, 83 y 93, yo creo que en el momento de que estás ganando 2-1, hay un penalti, esto un expulsado, queda en inferioridad numérica, el contrario, en ese mismo momento tengo que reforzar, no entregar el partido, porque le entregó el campo, le entregó el medio del campo cuando tenía un jugador menos el equipo. Y el Oviedo ya no llegaba, había jugadores cansados, jugadores que en ese momento los cambias por lo que tenía en el banquillo, y yo creo que se hubiera ganado perfectamente el partido sin renunciar a atacar y encima. Pero ¿qué tenía? El Oviedo tenía jugadores ya muy cansados, obviamente, estaban jugando fuera de casa, y el partido fue para mí intenso. El primer tiempo muy intenso, y el segundo tiempo, en el momento que hubo la expulsión, el Oviedo dejó de ganar 2 puntos. Luis. Bueno, yo creo que, a ver, él iba marchando bien la cosa y sí, tardó en hacer los cambios. Él es una persona normalmente que él tarda mucho, él sí puede pasar casi sin hacer un cambio, no lo va a hacer. Y eso yo creo que el problema va a tenerlo, ahora no, va a empezar cuando vayan 8 o 10 partidos de la segunda vuelta, que la gente va acumulando mucho desgaste, tanto físico como mental, porque jugar como va a estar jugando ahora el Oviedo y es muy difícil mantener ese nivel. Entonces ahí lo va a tener, creo que él tiene que darse cuenta y calibrar un poco ahí, que en circunstancias puede ir hasta muchas veces por partido teniendo un perdido, haciendo cambios. Pero tú imagínate que en el minuto 20 ya está jugando con uno menos el Rayo Vallecano. Y en ese momento yo como entrenador, sí, pienso, a ver, tengo 2 jugadores en el medio del campo que ya están cascados que ya no aguantan la presión, que corrieron mucho y jugaron bien, yo los cambio y meto 2 frescos y no cedo el campo al Rayo Vallecano, que lo cedimos, o sea, atascados. Y cuando se da cuenta, minuto 81, minuto 83 y minuto 93. Es que eso lo viene haciendo siempre. Bueno, una teoría que la basa es... Pero siempre habrá que seguir insistiendo yo insisto en lo bueno y en lo malo. Que ¿no? ya llegue por beneficio no de ahora, del que va a venir. Lo que sí es verdad también, Geme, es que suele acabar con el autobús, aunque en la última jugada el remate al palo demuestra lo contrario, porque acaba con un doble lateral, o sea, casi los que juegan los acaba cambiando y acaba jugando con 4 laterales últimamente. Yo quiero que eso sea que están tan a gusto y todo. Bueno, pero espera, voy a decir una cosa. Dentro del partido que vi yo ayer en el Langreo, dígame usted. Un día, no hace 3 años, vi en ello y yo jugar, un tal Piquiñín, pequeño, a ser futbolista pequeño, pero un jugador. Hostia, y yo que lo vi jugando en juveniles y dije, esto es un fenómeno. Y lo hablé con el que creo que más sabe del fútbol, después del Geme, o igual que el Geme, es Rogelio, el del Sporting. Y el que mueve todos los chavales, todo. Y yo que veo a este Iguaje, dije, pues este Iguaje jugaba en el Sporting, y lo veo perdido en el Langreo. Juega una pata izquierda, una calidad.
Y lo perdieron ahí. ¿Y es quién lo perdió? Los intermediarios, todos esos que son los que están mandando en el fútbol. Y el Langreo tiene buenos jugadores, tiene un medio, igual que el padre de Candás. César, de medio campo, creo que tiene jugadores estupendos. ¿Qué te voy a decir del Oviedo? No lesiona, juega ese Borja que lo cedió el Madrid, hizo un partido espléndido, con una calidad, con todo, ¿eh? Y sigue luchando, peleando. El Vetusta tiene muy buenos jugadores para jugar en el primer equipo. Tony. Yo estoy de acuerdo también en eso. Ahí en Asturias hay muy buenos jugadores, hablando de lo que quieren reforzar en la temporada esta de invierno, ¿no? Los fichajes de invierno, de los cuales yo no estoy de acuerdo, porque lo comenté el otro día. Yo creo que si el Oviedo tiene que tener 2 jugadores nuevos de refresco, los tiene en el Vetusta. Porque lo que venga en esta fecha, Bueno, si no es súper mejor que lo que tenemos... El año pasado no le fue mal, hubo... Bueno, no le fue mal, pero mira... Hubo 4 futbolistas, hubo balance. uno espléndido como fue Costa y hubo otro espléndido, no la temporada esa, como fue Saúl Berjón. Bueno, no, pero bueno, esos son 2, uno de casa y el otro... Tienes razón, Tony, que Saúl Berjón vino esa temporada, estaba acabado, ahora mejoró porque gracias a Pijo también te dijimos que no le va. En enero del año pasado. No, Claro, pero el año pero pasado fue un desastre. su rendimiento fue nulo. ¿Y, ¿Cuándo? A ¿y quién ver. tuvo la culpa de aquel rendimiento? Cuénteme usted. Él venía de ¿Sabe- México. sabemos que- Él venía de México. ¿Qué me dice? ¿Que los tropearon en México No, ustedes o qué? no. Para mí, Raúl Berjón, que hoy lo defiendo a capa y espada, estando bien, Saúl Berjón, estando bien, yo creo que es el futbolista de más clase y con más pegada que hay en el Oviedo. ¿Y qué le parece a usted si nos acordamos de un entrenador de triste recuerdo que a No, lo no, mejor no, no no. midió bien el hecho de No. haberle hecho una pretemporada y a lo mejor No, hubiese no, tenido al futbolista no un lo mes supieron, parado? bueno, gestionar? es que a Hierro, yo pongo nombre, no aprendió nada del tiempo que estuvo aquí, ni llegó aprendido. O sea, para mí, Hierro, sabes que siempre lo critiqué, vende camisetas muy bien, pero punto. Sí, lo peor fue eso, Tony, que llegó Sí, sí, Justín bueno. y marchó Justín. Bueno, la culpa era Sí, verde, sí, sí. la culpa era verde y se la comió un burro. Yo te digo que los fichajes de invierno no resuelven el problema que puede tener el Oviedo o el Sporting. Creo que hay mimbres en la cantera para poder sacar 1 o 2 y decir sí, oportunidad de Esteve, en punta, vamos a sacar 10 minutos, 20, el medio volante hay que poner al neno para que mueva el campo en el momento que tenga oportunidad y que el juego lo permita. Claro. Luis, A ver, yo... discrepa usted, si le parece. Exactamente, discrepo de Pero todos de este los señor. temas. De todos. De todos los temas que se hablen, las Dígame. cosas, para que salgan bien hay que intentar hacerlas bien. Perfecto. ¿Eh? Entonces, el Oviedo están viendo cómo va. Esto ya pasó en el primer año con el De Gea, que estuvo arriba como está ahora, exactamente. Entonces, ¿qué quiere el Oviedo? ¿Qué quieren los que manden en el Oviedo? Los gordos, no los jugadores, ni los gordos. Los directivos y los de México. ¿Qué es lo que quieren? No, ya es mentira, no es mentira porque hay una cosa muy clara. El fútbol, se lo acaba de decir Eduardo, ¿dónde va el fútbol? En primera división es donde está el dinero, donde lo está ganando el Leganés, donde lo está ganando el Alavés, donde lo está ganando el Eibar, etcétera, etcétera. Entonces ahí, cuando te pasa el tren por delante de casa, hay que echar hasta la zancadilla al tren. Sí, claro. Entonces, estos que todavía no lo hicieron, perdona, déjame llevártelo ahí, no lo llevaron ningún año de los que están aquí a llegar a hacerlo bien en diciembre. Cuando en septiembre, después de que acaba la liga, cuando empieza, que el Oviedo estuvo muy mal, y con el cambio de sistema, que por cierto, de algo os hablé yo, de jugar de eso con los 2 laterales, me explico el tema. Entonces, tenían que saber lo que querían. Ahora están arriba, el de arriba, el gordo, viendo que lo que hay aquí no funciona. Tienen que llamar al paisanín que tiene el entrenador. Y no echa ahí todos los... el entrenador y el idóneo para el Oviedo, porque el Oviedo necesita un entrenador como ese, que motive a la gente que va al campo, que ya van 20.000, que era lo que querían también. Y esto ya es una cadena, y decir, oye, ¿qué se necesita? Invertir en 2 jugadores que marquen la diferencia en la categoría. Pero no va a ser así. Una cosa Y no van así porque lo hacen mal. Una cosa Después, muy importante, para que no queden los temas muy abiertos todos. En el caso de que fuera cierto que tú dices que el objetivo es ir a primera
para ganar algo de dinero, no estaría mal tampoco, porque evidentemente primero lo han puesto. Eso, Exactamente. Que quede claro. Yo no estoy echando en contra en ese tema. Que quede claro, Yo te digo que es muy importante. Pusieron mucho dinero. Bueno, pusieron. Sería lícito intentar Ya, pero empatar recuperando algo. el del Valencia puso, el del otro lado también lo puso y el del otro también lo puso. O sea, todos los pongo. Seguramente, Pero si de no inteligente hay que saber que el dinero que se gana está en primera. Son 37 millones que hay de partida. Que no los va a ver el Oviedo en la vida, sí. Es cierto, la televisión. O sea que hay que ir ahí. Que ya Si dijo no el Geme pregunta, que ya se le reparte gané. mal. Ya dijo el Geme que se repartía mal. Yo dejo a esos que hablen, que digan que hagan. Dice el Pichiarín, el amigo, le quiero yo mucho, que el sistema es bueno, que lo tuviste tú. ¿En qué equipo lo tuviste Yo, tú que yo? Pero habla despacio, no te extiendas, que ahora estoy yo en la palabra. Dime, ¿en qué equipo es? Ese sistema es ultra defensivo. El Oviedo con ese sistema está claro que no va a subir. Escucha, voy a ampliarte más. Igual no juega ni la liguilla de ascenso. Con ese sistema que tú estás diciendo que... No, mira, ese señor está equivocado. El Oviedo va a defender, el Oviedo es un equipo acojonado. Y cuando tuvo la oportunidad, como el otro día tiene la oportunidad, no sabe mover el banco. Siempre quita a los dos que más jueguen. Incluso el domingo quitó a ese Linares, que no estaba haciéndolo mal. Quitó a Linares y quitó a Berjón y a ¿cómo se llama el ¿Sabes qué otro? te digo? Que si lo hubiese quitado 5 minutos antes no perdemos el partido. Ya. Por eso. Mira. Es lo que trata de decir, mira. lo que trataba de decir, y ahora le contestas, entiendo, es que el equipo está muy al límite y que no va a ser fácil aguantar toda la temporada ahí si no llega un poco de rotación. Pero el límite ese que tiene él no llega para subir, un equipo que para subir No, tiene... oiga, mire usted. Vale. No, Jornada 22. Yo no digo que suban, digo dónde están. Mire, que yo lo veo Dígame, muy bien. dígame. Esos equipos están todos trabajando al nivel de eso. Mire, ese que ponga ahí el 7, todavía tiene un partidito en casa. Sí. Y se va a poner en 32. Mire, le voy a contar. Escuche. El Real Oviedo que veo yo veo todos los partidos. Conmigo no hay nadie que discuta. Yo voy a ver alevines, infantiles, benjamines, tercera y la de mi madre. deja contar? Y veo la primera y veo todo. Mire, el Real Oviedo con ese sistema, lo dije aquí muchas veces, es que lo dije. Y después no lo decimos, cada uno que bien, una opinión. Y todos después, es que me oyen, mira. Yo dije, el Real Oviedo tiene suficiente para subir. Y con este entrenador, que puede ser motivar, porque llega, riñe, los recitales también, pero ahora además de decir, vamos a ganar este partido, ¿cómo vamos a ganar al Cádiz? ¿Cómo vamos a eso? No lo va a poder hacer. Bueno, ya, pero están ahí. Lo hemos dicho el otro día, y esa es una gran verdad. Te estoy diciendo, el problema es que dices tú, ¿qué equipo tenéis? Yo primero no voy con la idea del equipo que tengo, miro los jugadores que tengo y veo qué manera podemos jugar. Que ya es distinto. El Madrid, ¿cómo que al Madrid y meten todos los equipos dos goles al Madrid? Y no cambia. Y al 15 partido lo encontró. Y este pasaba lo mismo, jugaba con una defensa, porque copiamos de cómo juega el Madrid. Y tú tienes que jugar no hay que copiar, yo no copio de nadie, joder, coño. Yo no puedo copiar de nadie, que yo tuve 30 o 40 jugadores que llegaron a primera, no copio de nadie. Copio lo que veo. El Madrid tiene un mal entrenador. La vergüenza del Madrid es humana. Y este del Real Oviedo. El Real Oviedo tiene, si quiere, un equipo que quiera ir arriba, tiene que ir a ganar. Otra cosa es un partido que es bien difícil. Voy a amarrar el chivo y en su pero momento bueno, habláis, el Real Oviedo empata el otro día en un partido contra 10, pudo ganar, pudo en algún momento perder, pero el otro día el Oviedo ganó también un partido con 10. El Oviedo tiene 4 puntos hoy más y está arriba. El otro día el Oviedo ganó un partido con 10. Ganó un partido con 10. Lo único que yo dije. ¿Me dejáis que os cuente una cosa? El Oviedo tiene suficiente argumentos para jugar. Entonces tiene unos jugadores que aquí vinieron, jugadores estrellas. Sí. No ese montón que trajo para defender y que los están jugando ahí, no. Pero déjame que te cuente una cosa, que es muy importante. Mira, en los últimos años a Primera División han subido normalmente prácticamente dos equipos que habían bajado de Primera el año pasado. Mira dónde los tenemos ahora los tres. El 7, el 8 y el 9. Fíjate, alguno va a tener que llegar. Entonces tiene mucho mérito lo que están haciendo los demás, porque estos tres son los que más dinero tienen. Y ahora mismo están fuera de los puestos de ascenso. El año pasado, ¿quién subió? Yo sé matemáticas que tú me dices. Subió el Levante, que por cierto está el último de los que subieron de Primera División,
el último, subió también el Getafe. ¿Y cuál es el otro, señores? Recuérdeme usted. Que no había el Getafe, que no había estado en primera división. Y el Gerona. Y el Gerona está el 7 y el 8. Te voy a contestar. Dígame usted. Bueno, pues que no lo están haciendo tan mal, jefe. El Osasuna, el Granada y el Sporting. Ahí están los tres. Están los tres ahí. Fuera ¿Sabes por de qué los están puestos. los tres? Porque encima de que eran malos jugadores, lo hicieron mal. El Sporting lo hizo fatal. Y como creen que van a subir con la gorra, que se ponen todos como gallos de moronos, que no van a subir, el Sporting tampoco va a subir. Tampoco, bueno. Los equipos de abajo tienen el dinero, pero no jueguen un pijo. Y para jugar en algo hay que tener otra gente, algo, hay que ver. Y es que nosotros, estamos aquí nosotros, y este, sobre todo, que estuvieron siempre metidos en los equipos de abajo, no defienden a los que llegan los canteres y eso. Las canteras son vitales en los equipos. Sí, ¿entiendes? Tú vas a Huesca y hay un niño que no sé si es cantera, pero tiene 18 y el otro 18. Y aquí los de 18 no valen porque están golfados el fútbol y punto. Nada más. Tony. Yo quiero ser muy prudente en relación a ascender o no ascender. O al entrenador, si es bueno o es malo. Lo que sí te puedo decir yo es de que en 2 partidos últimos creo que tiene culpa de no tener ahora 4 puntos más, la tiene el entrenador, para mí. Hombre, no, claro. No se pueden, para mí la tiene el entrenador. No se pueden ganar todos los partidos. Vale, de acuerdo. El Huesca, yo me quedo con una cosa que dijo Luis, pero déjame decirte una cosa. Yo me quedo con una cosa que ha dicho Luis y lo hemos dicho la semana pasada. Sí. Los 2 equipos que van por delante del Oviedo, los dos, el Huesca y el Cádiz, son los 2 partidos que seguramente menos ocasiones le han generado al Real Oviedo. O sea que han hecho un gran partido. Lo que trata de deciros Luis, que yo estoy con él, es que viendo el grupo que tiene el Real Oviedo, le está sacando el máximo partido. Esa es la opinión. Vuestra opinión es que falta gente en la cantera. Totalmente de acuerdo. Vuestra opinión es que... Pero que con lo que tiene está sacando lo mejor. Pero mira, digo, hay que ser conscientes también de todo eso. Lo que estás diciendo tú está claro, pero mira. Yo quiero que el Oviedo suba. Lo dije siempre y soy accionista y soy socio. Yo quiero que suba. Pero si no hay nadie que le diga a este señor que lo que hace mal, pero que hace mucho bueno, pero bien. Tony, bien, pero ¿qué se le puede decir a este señor cuando los últimos 7 partidos pero no te engañes, no ha perdido? No ha perdido, no ha merecido perder. Pero no es don perfecto 10. No, eso por supuesto que no. Entonces, hombre, ni él ni nadie. Si yo te digo que perdió, que el partido lo entregó él, es porque no hizo los cambios en su momento y esperó a que casi terminara el partido para hacer los cambios. Pero estamos hablando, yo creo que se os olvida una cosa a veces que es muy importante, Tony, tienes que perdonarme. Se os olvida el rival. Y el rival tenía una fuerza de la mitad para arriba impresionante, con el Embarba, con el Manucho difícil de sujetar, con Estrejo. Hostia, Tony, que no jugamos solos. Pero si es así, estás más de acuerdo de que hay que reforzarse, no entregar el partido y meterse atrás con un 2-1, joder. Yo se metió atrás, pero hay veces que en el minuto 80 los entrenadores siempre decís que si no se puede ganar en los 80 primeros, que caminaban. No lo perdamos. Tenías jugadores que caminaban, ya no corrían. Es el momento de hacer el cambio. Oye, espera un momentín. Ahí puedo estar de acuerdo. Unos goles ahora que no los meten en infantiles, que siempre nos está pasando. Hostia, si pones un tabiquero tampoco. A ver, un momento. Sí, el gol del Huesca al Oviedo le está costando mucho, por lo que creas, o porque digáis que eso es una tontería, que hay circunstancias en el fútbol, que de suerte, momentos de suerte. La primera gol que nos meten en el Oviedo, teníamos la del Oviedo, por no dar ahí un patada para allá. Sí. Luis, cógenosla y métenos la primera. Os voy a hacer una pregunta a Tony y al Geme. ¿Habéis visto, y es muy importante la labor del entrenador? Tú puedes decir lo de los cambios, pero sin embargo vamos a decirle una cosa que no sé si os fijasteis. ¿Tú te has fijado en el repertorio que tiene el Oviedo en las faltas y en los córners? Porque el otro día, si ves el primer gol, que hay 4 toques, están esperando. El Oviedo ha hecho muchos goles a primer palo, córner a primer palo. Pues el otro día lo saca, lo abre, lo vuelve a abrir. Porque el Oviedo tiene. Joder, eso está trabajado. Pero mira, el Oviedo tiene los 2 jugadores de más toque que puede haber en esa segunda división. De los que más, que hay Bejón, gente correcta. Cuidado, de los que más. Bejón y Aarón. Bueno. Tocan el balón donde quieren. Perfecto.
el Oviedo tiene que aprovechar también las ventajas, porque eso son ventajas. Pero hay que sacar ellos partido y ahí están los centrales metiendo un montón de goles, ¿no? Pero ahí las tienes. El partido se lo está sacando porque tienes con qué hacerlo. Y por eso digo que hay otros jugadores en el medio del campo, o por las bandas o en punta, que estaban agotados y había jugadores para cambiarlo. Exactamente, si estaban agotados, mira, todos los futbolistas que tienen el Oviedo, el 80% ya son jugadores veteranos. ¿Cómo tiene que estar, estamos echando culpa al entrenador? Si ya no falta, si nada más lo que tiene México en 10, que ya no pueden perder el balón tan fácil como lo perdíamos. Que tenían que apoyarse y mover al equipo contrario, cambiar el balón de banda, cambiar y buscar el tercer gol. Que nada más meter el 2-1, hubo un cabezazo allí que no lo metimos de casualidad. Que si ya lo Oviedo, meten. Si ya lo Oviedo, meten. Pero son circunstancias. Y después hay jugadores que se confunden, veteranos, y que la gente tiene muy endiosada. Veteranos, que por eso era el mosqueo que tenía el entrenador. Seguro, además. Pero vamos a ver. Que cogieron el balón y pum, y conducir, y nos echa allí, y vamos a putar. Ya no oye todo. Mira, vamos a ver. Este señor dijo, yo hablo contra el entrenador del Real Oviedo. No, yo a mí me parece muy bien. Dije que no me gusta el sistema que emplea. Y te voy a decir más. Ayer se equivocó, el otro día se equivocó total. Yo, si me dejas contestarte una cosilla, simplemente creo que utiliza en este momento el mejor para los futbolistas que tiene. Vale. Bien, esa es mi opinión. Fíjate si yo tengo razón. A partir de ahí. Fíjate yo si tengo razón. Si mañana le falta. De momento igual la tengo yo porque va a tercero. Vale. Sí, pero 7 puntos. 7 puntos. ¿A quién? 7. Del primero al Oviedo. Son 6. Bueno. 5. 6. Y 5 al. Vale. Bueno, escucha. Yo contra eso no tengo nada. Pero si un entrenador le fallan por las circunstancias que sea ese sistema, que lo tiene que quitar, que no va a subir con eso, bien, lo que es. Yo nada más que digo que el Oviedo tiene muy buen equipo. Muy bueno. Creo que tiene muy buen equipo. Pero en el campo, el que es el equipo que sale es malo. Coge buenos resultados, va a amarrar el chivo, amarra, pero para subir no llega amarrando, y es poniendo. Perro cobarde ni jode ni camina. Pero yo y eso está, escucha por favor. Sí, y voy a seguir, mira. Y mañana, yo que estoy, hoy estoy leyendo, o estoy oyendo a unos periodistas, otros de la radio, que hablan, 20 años, parecen dioses, y oye, no jodas, mira, no oye por mí. Hoy que le falta ese sistema, porque el sistema que tiene le está saliendo bien por los jugadores. No mañana poner a 3 nuevos que ni jugaban. Y los va a poner para seguir con ese sistema, ¿no? El sistema, bien, cuando tengan los buenos jugadores, y lo que tengan es eso. El equipo está trabajando y está. Tendrás que buscar algo mejor. Bien. Porque el Oviedo le pasa como a los equipos, ¿no? Como al Madrid, por ejemplo. Está desprestigiando a los jugadores buenos, desprestigia a los que saben jugar. Luego vamos a con los que este señor antes dijo, ese Marega y ese otro, ¿cómo se llama el húngaro? Estaban allí para salir en el segundo tiempo, tocar y ganar el partido. Los está desprestigiando a base de unos que están patá para adelante y que no metan gol, patá para adelante, y eso es bueno, es bueno, pero a la larga, la liebre lleva el galgo y esa liebre no la va a coger si no cambia. Tony. Yo creo que el entrenador es la persona mejor más indicada ahora mismo por su carácter y para ser entrenador del Oviedo, lo está demostrando, pero también hay que decirle, o opinar por lo menos lo que creo yo que no es tan correcto. Cada opinión hay que argumentarla pero yo lo argumento bien, yo ya te digo, hacer 3 cambios, un partido que estoy ganando, que soy superior al cuidado. Nosotros el primer tiempo hemos sido superiores al Rayo Vallecano. Y llega el segundo tiempo, ganando 2-1, jugando bien, tenemos una expulsión del equipo contrario y llevamos ya en ese momento a meternos atrás, a esperar al patadón y meternos atrás. Bueno, yo lo que y entregamos el partido. Tony, trato de decirte una cosa. Yo el año pasado el Real Oviedo ganó muchos partidos con el señor Hierro, metiendo el golín cuando llegaba una vez y luego teniendo el rival varias ocasiones que no marcaba. El Oviedo ahora mismo está concediendo muy poco. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Desde a partir de la jornada 12, te lo dije la semana pasada. Exactamente. De la 15, exactamente, desde el partido del Lugo en el descanso.
Más o menos, ahí cambia el Real Oviedo. Lo que trato de decirte es simplemente eso. El Real Oviedo está siendo un equipo que concede muy poco, y te encuentras con que se va a Rayo Vallecano y la primera media hora prácticamente el Rayo sale muy poco, y te vas a Huesca y el líder, que está de jugar un montón, sale muy poco. Y entiendo que, bueno, que el equipo tiene una serie de virtudes que a lo mejor Yelski puede sacar, pero a lo mejor no tiene las que vosotros os gustarían, pero los resultados son buenos. Vamos a ver, Sí. el Real Oviedo es un equipo ultra defensivo y va a amarrar. Bueno, no Y es tan sigue- ultradefensivo. Vale, Discrepo vale, de ti. vale, Te voy a vale. dar dos detalles. Vale. Mira, déjame dártelos. El otro día, en el minuto 43 en Huesca, cuando se tiene que morir el portero, se tiene que morir ya porque, hostia, tal, saca rapidísimo para intentar tal. El otro día, en el minuto 92, el Real Oviedo hace un remate al palo. O sea, te quiero decir que eso de ultradefensivo, Sí, bueno. pues son las circunstancias que pasen. Bien, porque no, pasen- pero para que pasen tienen que Como tú me trabajar. dijiste a mí que está tan trabajado. El Oviedo tuvo Yo te digo que está trabajado. La fortuna tuvo o bien hecho, La que hay cuando que- van a la cabeza y van excepto un gol de una jugada que vino retrasada del saque de banda de Aarón o que remató Rocha, los demás fueron con la chola. Vamos a ver. Y la chola no es por nada, es que los equipos ahora van a entrenar y están entrenando 1 hora y 25. Cuidado que los muchachitos se cansan, los muchachitos. Porque mire usted, el Real Oviedo es un equipo que va muy bien a cabeza porque tiene ese Carlos que va arriba en los corners. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues esto, ¿sabe usted lo que hay que hacer? Usted no lo sabe. Porque, ¿qué cojones va a saber usted? Usted, ni el entrenador del Oviedo, ni los contrarios. ¿Qué hay que hacer? Poner uno delante que bote para que la pelota suba arriba, que no llegue y reta, pa meter. Eso ya son las consecuencias de los entrenadores que hablan. Pero Esos entrenadores, esos entrenadores que hablan, estamos hablando aquí, no lleguen ni a ni a muchos como estos, en nada, no saben, porque no aprendieron nada, porque fueron jugadores. Que Baraja, estos no saben nada, están porque viene el intermediario, que son los que los Una de ponen las a mano. obligaciones del entrenador lleva ahí opciones y variantes al equipo, sobre todo en el balón parado. ¿Tú sabes cuántos goles le metieron al Oviedo últimamente en jugada? Pues en jugada. Creo que uno. Defensivamente mejoró Creo que muchísimo. uno. Bueno, claro, ¿cómo no va a mejorar, Luis? Uno. Tiene 7 Uno. jugadores, Uno. pero Jugar con 4 como jugaba antes. Pero que ellos sea- llegaban y eran... que tiene 7 defensas jugando, joder. Hostia. Y es con Bueno. lo que tiene, y él lo está haciendo perfecto. Estoy en la recta final del programa. Vale. Los últimos 5 minutos. Tony, ¿qué le pasa al Madrid? Bueno, lo que le pasa al Madrid, Cuéntame. la palabra esa de mala suerte no funciona en el fútbol. Para mí es... Bueno, hay un trocito que sí, que, Bueno, que no, la no, suerte no, influye. No, un equipo que trabaja y que trabaje bien y que yo creo que al Madrid le pasa ahora lo que pasa a muchos equipos, Sí. que llegan a una temporada o dos al 100% y de repente creen que ya está todo hecho y que con salir al campo nada más está ganado el partido. Y el Madrid, creo, ese sí que entrega el partido. Bien. Ese sí que entrega el partido. Y los partidos que ha perdido el Madrid ahora en estos días son ridículos, y no vale decir que se pegue 2 al poste, no. El Madrid creo que está jugando sin la estrella que ha tenido hasta ahora, y soy madridista, y que necesita un revulsivo, pero yo sí creo que Zidane puede caer en las próximas fechas, porque no creo que sea el entrenador Luis. ahora mismo Eso, de la amigo. flor. de la flor. En los grandes casos hay que tomar grandes decisiones. Si no se toman esas decisiones, se cae. ¿Cuál es esa decisión? Decisiones, hubo un momento. Mira, Ronaldo este año no la va a clavar en toda la liga. Ni Copa ni nada. Porque le va a venir muy bien, como este año, no es hacer un muy buen mundial. Pero sabían que había mundial este año. Muchos Entonces, cuando empezó con el lío, Yo antes- Florentino, pero, espera, antes- el muchacho le llama para aquí, Antes de que me traes conteste- tanto dinero y te marchas mañana. Espera, antes de que conteste el Geme, independientemente de que tú puedas considerar que puede ser el entrenador, hay una cosa que es evidente. Tú has dado, yo creo que con la tecla, muy importante. Tú tenías un futbolista que marcaba prácticamente un gol por partido, y eso si llevas 20 son 20 goles, y lleva 4. Esos son muchos puntos. Ya, Son muchos puntos. exacto. A partir de ahí, ¿quién tiene les antes narices de coger a ese futbolista? Lo siento. Después de todo lo que te dio, ¿qué entrenador lo hace? Geme, contésteme a eso. Hubo uno que se llamaba Don Santiago Bernabéu. Don Santiago Bernabéu. Ah, eso ya no que, se llama. No,
Que tenía Di Stéfano y en su momento dijo, tú, boletina. Maletina no y traía, fuera. no traía tanto dinero como trae este. No, trae bueno, mucho dinero, trae mucho dinero. Vamos Geme, a ver. dígame dónde está el Vamos problema, a a ver. El Real Madrid, Sí. yo creo que le pasa al Real Madrid, el entrenador no supo en su momento valorar los jugadores que fichó. Los mejores jugadores españoles los fichó el Real Madrid. Pero pues este entrenador no confió en ellos porque los partidos importantes no tuvo un detallín para los que empiecen, esos chavales que fichó tan buenos, que costó mucho dinero, todos esos chavales, sí, el del Sevilla, el del Mallorca, el otro. Y este los fue hundiendo nada más. Vosotros parrecaos. Y eso fue engrandecer a unos, hacer lo que quisieran, igual Ronaldo, que vence más que el otro, salían al campo sin nada, sin ninguna, y fue desprestigiando al resto de jugadores. Mira, te voy a poner un caso muy bueno, que yo lo estoy viendo. El Barcelona, Carlos, la diferencia entre el entrenador del Barcelona y el del Madrid es como comparar a Dios con un gitano, fíjate. El del Barcelona está jugando ese defensa derecha, que lo veo yo. Defensa derecha, Roberto, no sé qué, ¿no? Sí. Y juega y compite con un portugués, un negro que sale allí. Es verdad, obviamente. Pasa a la izquierda y pasa lo mismo. Es cierto que a lo mejor en un partido dado, joder, voy a jugar contra el... Y ni se enteró. Pero al día siguiente, contra quien sea, quito a ese jugador. Una cosa son la estrella es la que gana el partido, como era Ronaldo. Y Ronaldo fue un jugador... Mira, Todavía no me contestaste. Sí. ¿Es fácil sentar a Ronaldo, sí o no? No, Ronaldo no. Ah, Mira, espera. En el caso de que veamos que ese es el problema, ojo. Termino ahora, mira. Llegas al Real Madrid. El Real Madrid llegó el Valencia. Sí. Juega, está lesionado, después sale al campo, el rendimiento es mínimo. Va al delantero, ¿cómo se llama el delantero ese? Benzema. Pues hace igual, sale de la lesión, dijo el médico que no, a jugar. No, usted espere a ver, aunque sepas tú, que lo tienes que saber, que es mejor que los demás, cuidado, hay que quitar el puesto. Tony, dígame cómo se gestiona eso. No, yo la gestión creo que... Yo pago un tío. Que como entrenador, Sí. mira, Sí. entrenar a un equipo de este nivel Sí. es palabras mayores. Palabras mayores. Sobre todo la parte sociológica y psicológica. Y económica incluso. No, la parte económica está sustentada. Bueno. Y es sustentable. Pero mira, Bueno. para mí, Zinedine Zidane le tocó 2 años de gloria, los aprovechó, el Madrid conquistó lo que participó y jugó, ha sido 2 años súper grandes para el Real Madrid, 8 de 10. pero creo que esa estrella se acabó y ya pasa a dominar más el vestuario y los intereses de los intermediarios que la decisión de Zinedine Zidane. Eso de poner a Benzema a huevo, como dice el gemelo, y sale de la lesión y hoy juega y yo creo en él, confío en él, lo ha hecho con varios jugadores. ¿Tú crees que es fácil jugar? ¿Tú crees que es fácil jugar de compañero con Cristiano Ronaldo? De Sí, 9. claro. ¿Sí? Cristiano, Sí, mira, bueno. no se te olvide, Bueno. mira, tú serás del Barcelona, serás No, déjeme, porque me tiene que meter yo no usted soy con de el ninguno, Barcelona. yo no soy de ninguno. ¿Por qué me mete Cristiano, usted en el Barcelona? El último partido que jugó el Madrid, que lo estoy viviendo yo, señor. fue un partido espléndido por parte del Villarreal. Pero Cristiano trabajó bien, lo entró, pero tú ahora no puedes discutir a Ronaldo. Ronaldo es un jugador cojonudo. Puede salir después de más, porque sale en conjunto, por una mala organización del equipo. Jaime, yo te lo he puesto muy claro. Espera, y te dejo terminar. Sí, yo te lo he puesto muy claro. Tienes un futbolista que le pagas por meter goles, que lo ha hecho en las últimas temporadas y ha ganado muchos títulos. Llega este año, no los mete, por tanto, por todo lo que le estás pagando, no está funcionando bien. Estamos hablando que el equipo en sí, el entrenador no lo valoró, porque viene el equipo... ¿A quién no valoró? Al conjunto. El Madrid viene de... A ver, vamos a jugar 2 campeonatos, uno el mundialito y el otro. Vamos a ganar este, pero después no le dio valor a ese equipo de abajo y poco a poco... Luis, cierre usted. Mira, ¿por qué entró Zidane a entrenar al Madrid? Bueno, ese es Por otro la misma tema. circunstancia Ese es otro que tema. tiene él ahora. Ese es otro tema. Entonces, por la misma, muy parecida. exactamente. De Él hecho, vio de hecho, dónde los números,
los números de Benítez eran mejores que los que tiene Zidane este año, sí. Él vio dónde estaba el problema. Perfecto. Y él sabía que este año le iba a venir ese problema. Le iba a venir ese problema. Ya el año pasado, estamos hablando de Ronaldo. Ojo, que yo no estoy diciendo de mal futbolista. Pero No. estamos Es imposible. Ronaldo decir... es un futbolista que para ser ese futbolista tiene que estar a un nivel físico extraordinario. Los años no van pasando, perdió mucha velocidad, él ya no se va y ahí eso baja en picado, amigo. Entonces al llegar ahí, a ese punto, él lo tenía que haber visto, porque ya el año que pasó lo vio y lo estuvo protegiendo y llegó muy fresco. Joder, habrá que ir dosificando como hacía Claro, el Barcelona. pero este ya llegó, y con mucho problema que tenía, que no son deportivos. Y con el Méndez y todo esto, eso, y eso y un búnker. Mira, bueno, él la armó cuando lo expulsaron, no pasa nada. Y hace 5 o 6 partidos le ocurrió decir que Isco, que no quería jugar con el Isco, porque tardaba más, que quería más a Benzema y al otro. Bueno. Cuando el año pasado, el 80% de lo que hizo Benzema en la final de temporada fue gracias a ese Isco. Vale. Muy bien. Y ese No los valoró, hombre. no los valoró. Y ahora viene el problema que hay, que ese Asensio ves no está triste. Claro, pues sí. El otro, por eso. Y hubiese metido sin la patada al gallo, como hizo Guardiola, acuérdate cuando llegó al Deco y a Leto y le dijo tú pa' casina, y tú pa' casina, que juega este y este y este. Señores, pues lo mismo. Tenemos... No se le puede quitar Bueno, así claro, por bueno. efectivamente. Sería un quita tema como los demás. Un tema muy amplio. Tengo que cerrar la sección del GEME agradeciendo a los tres su presencia, pero sobre todo a Toni, porque has pasado una semana un poco complicada, ¿verdad, Toni? Delicada, ¿no? Pero bueno, Sí. yo sí quería, ya aprovechando Sí, porque has de estado dar las gracias a Luca. con una visita a Luca emergencias. incluido. Sí. Y la verdad que el trato, no solamente profesional, sino personal, exquisito. Y las atenciones que recibí fueron maravillosas y gracias Pues nada, pues ya obligación de ellos. Y ahora mismo estás Entonces bien. trabajé yo Estoy Ahora bien, mismo- estoy tranquilo, hay cierta precaución en varias cosas. Oye, Pero bien, gracias a Dios. Bien. oye, Perfecto. Carlitos, Cuénteme también usted. Guti Vance está Cierre malo, usted, sí. Y Javierín Guentierro está jodido. Y Pino, que sabemos cuándo va a reintegrarse. En cualquier momento va a estar ya con nosotros. Iba a recibir el alta estos días Un abrazo en cualquier fuerte. momento. Sí, señor. Es un crack. Señores, nos está esperando el análisis de prensa, nos están esperando la gente de la radio. Vamos con ellos. No me digan ustedes que no es un auténtico ciclón el señor Geme, y una vez que lo hemos pasado, porque es un hombre que con su edad sigue teniendo muchísima fuerza. Retomamos el programa con el análisis de prensa. La gente de la radio, Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Gente de la SER y por parte del Sporting tenemos a Juan, ¿Qué tal? que Carlos, es muy buenas. nuestra persona responsable de la información del Sporting en esta casa. Bueno, empiezo por el Sporting, Oviedo. por el Real Oviedo. Tu titular. El Oviedo vuelve a merecer más. Perfecto. Segunda semana consecutiva en la que juegas fuera de casa y te quedas con esa sensación de si es que lo hemos tenido ahí. Y eso es la sensación que yo creo que ha dejado el Oviedo. Juan, tu titular. El Sporting empieza a convencer. Perfecto. Bueno, en los titulares de la prensa, entre ellos los muchos que hay, por ejemplo, un Oviedo ambicioso y que da la cara. Sí, segundo partido consecutivo fuera de casa, se empezó perdiendo, lo que ya era estaba un poco olvidado, eso de empezar perdiendo, aunque sí que es cierto que el día de Huesca se empezó perdiendo también, pero la sensación que dio el equipo en todo momento era de superior al rival. Empezó, sí que es cierto, los 2-3 primeros minutos el Rayo Vallecano mandando en el partido, pero poco a poco el Oviedo se fue haciendo cómodo con la pelota y al final llegó el gol al final del descanso. Hablo del primero del Oviedo, una jugada de pizarra total, un córner que fue sacado prácticamente al balcón del área, después Carlos remató al larguero, que yo creo que la jugada estaba definida para que él fuera el que anotase gol. Después, bueno, entre Linares y Cristian la bajaron y para adentro. Gol psicológico en el minuto 40 al filo del descanso y después, una vez se reinició el partido, en la segunda parte también otro gol psicológico prácticamente en el 48. Tuvo otra ocasión el Oviedo para, yo creo que ya sí que dejar el partido de cara, y a partir de ese momento, como reconoció Anquela en rueda de prensa, el equipo se echó atrás, el equipo dio un paso atrás y eso el Rayo, sabiéndolo
jugando en casa además se tuvo que hacer fuerte, viniendo de perder también, necesitaba los puntos como fuera, y al final se encontró el empate en un penalti que para mí fue, quiero decir, no hay muchas imágenes, después nuestro árbitro lo comentará con más detalle y él sí que le explicará por qué es o por qué no es. Pero yo sí me tengo que mojar, me mojaría diciendo que es penalti, salta o se tira con la mano cerca de la cara. De hecho hay una imagen que las imágenes tampoco te puedes fiar en estos casos porque a lo mejor es un vídeo, pero el vídeo tampoco te deja nada claro, entonces en cualquier caso es una temeridad salir con el brazo al lado de la cara y si el árbitro indicó penalti pues tampoco puedes recriminarle mucho. Había muchas quejas también del arbitraje en la dureza y también en el primer gol. Una posible mano, una mano de un jugador del Rayo Vallecano, pero hay que olvidarse que no tiene una incidencia directa. Al final el gol viene de una jugada en la que el Oviedo sacando la pelota desde atrás, se equivoca, se sigue la jugada y después el Chori, tras un centro, remata. Entonces, ¿el árbitro tuvo incidencia? Sí, pero creo que para los dos equipos, porque Carlos debió ser expulsado justo en la acción que dio lugar a la falta que Suet dio después fruto al penalti. Entonces, bueno, pues un árbitro que estuvo mal para los dos equipos y un empate que para mí no es justo porque el Oviedo yo creo que merecía más. Juan, habla la prensa de una línea correcta a la que está llevando el Sporting en las últimas Si semanas. nos atendemos a los números de Baraja, desde luego es una buena línea, al menos en casa la línea es perfecta, 3 partidos, 3 victorias, 3-0 contra el Tenerife, 3-2 contra el Córdoba pidiendo la hora con aquella parada de Mariño, quizá el peor partido desde que está Baraja de los jugados en casa, y otro 3-0 muy solvente antes de ayer, el sábado, frente al Alcorcón, un equipo que estaba al 12º, en mitad de la tabla, parecido al Tenerife, y que el Sporting parece que está solventando de manera correcta, de manera como se espera, ¿no? De un equipo que está llamado a estar arriba y que tiene encima que recuperar todos los puntos perdidos en los 2 últimos meses de Paco Herrera. Yo creo que el Sporting ha dado una de las mejores imágenes, no porque haya hecho un fútbol vistoso, no porque haya sido un ciclón ni haya pasado por encima del rival, pero sí porque ha tenido varias ocasiones, ha sido superior al rival, apenas le ha dejado al Alcorcón que le generara peligro, lo cual es tan importante eso como generar tú también ocasiones de gol. Ha sido superior, no has pasado apuros, has metido 3, han podido caer más, encima la vuelta de Johnny, que es un aliciente también enorme para toda la afición del Sporting y para el propio vestuario. Michael Santos, que ha vuelto a ver puerta, ha marcado 1, no 2, él decía que 2, pero el primero ha sido en propia puerta del Alcorcón. Hemos visto otra vez un Carmona pues, muy bien, en su mejor línea, Sergio Bergantiños dando un equilibrio en el centro del campo, sin necesidad de un medio centro creativo, quizá para este tipo de partidos no hacen falta, para otros igual sí. Bueno, los laterales han mejorado bastante, los centrales no han tenido los fallos que tuvieron contra el Córdoba y Mariño prácticamente no hizo falta ni que interviniera, ¿no? Porque fue un partido muy cómodo. O sea que en líneas generales hemos visto un Sporting como se espera, que sea solvente en casa, que los partidos con equipos que en teoría deberías de ser superior por presupuesto, por plantilla, por todo, no te generen problemas, y menos en tu campo, y de momento 4 partidos, 3 victorias, 3 de 3 en casa. Ahora queda la asignatura pendiente que es a domicilio. Es una buena prueba de fuego el partido de Lugo, ante un rival directo, en un campo a domicilio, un campo complicado, en el que veremos de verdad si el equipo de Baraja tiene esa solvencia en todos los partidos, perdón, o solamente en casa. De momento lo está haciendo bien. Hablas de un punto que te sabe a poco. Sí, un punto que me sabe a poco porque al final en la segunda parte el partido se había puesto muy de cara para el Oviedo, remontando, no estaba sufriendo demasiado las embestidas del Rayo, que sí que empezó a padecerlas a partir de la entrada en el terreno de juego de Manucho, un jugador muy fuerte, muy corpulento, y en esos balones aéreos sí que ayudó a su equipo a estar más arriba. Además se había quedado con uno menos el Rayo Vallecano por expulsión de Velázquez, que para mí también fue justa, porque aunque no llega a impactar de golpe con Linares, el reglamento lo dice muy claro, dar o intentar dar, y encima además al Linares se le vio un corte en el pómulo, entonces las imágenes están muy claras. Para mí el Oviedo, o Anquela en este caso, tardó un poco en hacer los cambios, porque en ese momento en el que el Rayo se queda con uno menos y que estaba llegando con Manucho, tenía que haber parado el partido, y de hecho lo hizo, introdujo a Toché por Linares. Yo cuestiono un poco también este cambio, porque Toché es más lento que Linares, bien es cierto que Linares estaba más cansado ya a última hora, pero incluso no hubiera sido mala idea, es que ahora mismo no recuerdo muy bien si el cambio se hace con el 2-2 o con el 1-2, eso ahora mismo no lo recuerdo bien, pero en el caso de que se haya hecho con el 1-2, creo que la entrada hubiera sido de Gidi, porque ya lo puso en otros partidos de delantero, saliendo también a último tiempo, y creo que hubiese colaborado más en el centro del campo intentando sacar la pelota. Por cierto, partido que conlleva sanciones y conlleva nuevos apercibidos, sanciones, pero bueno, ya lo hablamos a continuación. Sí, lo hablaremos ahora.
¿Mejor Sporting de la temporada puede ser? No, yo creo que tampoco. Ha sido un buen Sporting, un buen partido, similar al del Tenerife. Yo creo que fue mejor el del Tenerife hace 4 semanas, cuando debutaba Rubén Baraja. Hombre, el mejor de la temporada tiene que ser el 0-4 de Tarragona, digo yo, o la primera parte contra el Oviedo, que fue buena, o trocitos de partidos, o los últimos 20 minutos contra el Lugo en la primera vuelta. Pero bueno, el partido, digamos, de lo más aseadito, de lo más completo, ¿no? Del Sporting, sin apuros, tipo el de Tenerife, tipo el del Almería en el Molinón, con Ramis antes de que le destituyeran, tipo el de Tarragona. Bien, yo creo que hay que estar moderadamente ilusionados, porque se ha mejorado, se ha parado la caída libre. Baraja por lo menos tiene un mensaje consecuente con lo que vemos en el campo, tiene sus criterios, tiene su elección a la hora de hacer cambios y alineaciones, cada uno tiene su punto de vista, pero yo creo que de momento es coherente, y falla un lateral derecho, pues convoca al lateral derecho del filial, bueno, en este caso izquierdo. Falla, se lesiona un medio centro, pues saca otro medio centro. Y encima con la vuelta de Johnny, más alguna otra incorporación que esperemos que antes del 31 de enero también pueda llegar, yo creo que es un momento para estar contentos e ilusionados. Hay que ver también el trabajo del director deportivo a la hora de buscar salidas, que quizá antes de que haya más refuerzos se habla de un medio centro, se habla de quizá un central si se marchan Quintero y Sandao, que deberían de, o está buscando de salida Miguel Torrecilla, pero bueno, insisto, 3 victorias de 4 cuando veníamos de sumar, creo que era un punto de 21 posibles, una cosa así. Yo creo que es para estar, al menos, tener la cosa de decir, oye, ya no estamos, que mirábamos casi al descenso hace 5 semanas, pues bueno, hemos parado eso y estamos otra vez a 3 puntitos del playoff. Hablabas de las bajas en defensas, que pudo ser peor, porque como bien tú dices, entiendo, seguramente la de Carlos Hernández podía haber sido roja. Ya digo, Pablo Nanglares nos lo va a analizar perfectamente, pero para mí es una ocasión de manifiesta de gol, además es deliberado en la acción de Carlos, entonces se quedaba mano a mano, yo creo que era roja. Pero bueno, al margen de eso, un partido en el que se llegaba con 6 apercibidos de sanción y 3 de esos 6 han visto cartulina amarilla. Mosa ha visto cartulina amarilla Cristian y ha visto cartulina amarilla Forlín, de esos apercibidos, por tanto no podrán estar este sábado ante la Almería. ¿Cómo crees tú que va a recomponer? Pues yo creo que es muy fácil, va a ser hombre por hombre, pieza por pieza. Diegui no está sancionado, va a seguir jugando. Carlos no está sancionado, va a seguir jugando. Y después va a entrar Verdés, va a entrar Valentini. Ahora mismo me falta uno por... Puede ser Valentini. Sí. Y bueno, y está sancionado Mosa, entra Varela, si era el que me faltaba. Bueno, también está yendo, o ha ido en varias ocasiones, en lugar de Valentini ha ido Cotuño. ¿Alguna vez ha jugado, ha acabado algún partido como central? Es la duda, al final el equipo ha entrenado hoy por la tarde, realmente, bueno, pues a lo largo de la semana veremos cómo plantea los partidillos, cómo plantea los ejercicios con el teórico equipo titular para saber quién va a jugar. Y por cierto, hablamos de los sancionados, pero también hay nuevos apercibidos, porque siguen estando apercibidos Mariga y Folch. Preocupa más el tema de Folch porque lo juega todo, aunque sí que es cierto que lleva muchas jornadas apercibido, entonces, bueno, pues a ver si salga un poco más, porque ahora viene una racha complicada, Reus fuera, Sporting en casa y Cádiz fuera. Entonces, ojo con estos partidos. Y se unen a la lista Carlos con 4 y Aarón con 4. Nada, tiene pinta que se están borrando poco a poco antes de llegar al derbi. Sí, o el Cádiz también. Para llegar limpios. Porque claro, recordar, Sporting en casa, Cádiz fuera, que son ya pues prácticamente para terminar este primer mes y medio de año con visitas al primero, con visitas al cuarto, pues ya para cerrarlo. Juan, y llegó Johnny. Llegó Johnny, llegó el hijo pródigo, uno de los deseados, uno de los guajes que consiguieron el ascenso, ¿no? Con Abelardo hace 3 temporadas. Bueno, yo creo que es un impulso de ánimo, aparte de lo deportivo, aparte de lo que aporta en el campo. Todos conocemos a Johnny, le hemos visto ya el otro día, es verdad que le falta quizá un pelín esa chispa, ¿no? Tan característica de él, que eso te lo da la competición, te lo da el ritmo de los partidos, no de los entrenamientos, pero está delgado, está más fino. Yo creo que incluso de cara le he notado más fino que cuando se marchó. Está físicamente como un toro y con unas ganas enormes de jugar, ya lo demostró, salió media hora. Yo creo que el próximo partido en Lugo, no sé ya si será titular, si no le faltará poco, pero yo creo que es un refuerzo muy importante. Al margen de lo que significa Johnny para esta afición, todo lo que le quiere la gente, ser uno de los protagonistas de aquel equipo de los Guajes, es que futbolísticamente es un fichaje perfecto ahora para el Sporting. El Sporting estamos viendo que tanto en casa como fuera le gusta mucho el robar en el medio campo y salir a la contra, el llegar rápido arriba, buscar bandas, buscar velocidad, buscar centros al área. Para Michael Santos, que lo remata todo con el tobillo, con la chepa, con la nuca. Entonces yo creo que Johnny es perfecto, porque se encaja perfectamente con Michael Santos, con Stefan, que también es un rematador, con la idea de juego que yo creo que tiene Rubén Baraja. Es el futbolista ahora mismo perfecto para este Sporting. Una buena noticia en el Real Oviedo es se superaban esos 20.000 abonados, ¿verdad? Sí,
cifra importante ya, 20.000 abonados, 2/3 de aforo, y es algo que hay que tener en cuenta, que todavía no acabó esta segunda vuelta de abonados, por tanto el número, la cifra seguirá increciendo. Entonces, a ver si se animan a esta segunda parte del año. Y también, aprovechando que acabas de hablar de la cifra de abonados, también hay que valorar un poco cuál es el motivo por el que vas a ver la asistencia, vas a ver los números del Tartiere y de golpe y porrazo pues tengas 14.000 o 12.000 o 13.000, cuando además el aspecto que da el terreno de juego, lo que es la grada, no el terreno de juego, la grada, es que es imposible que entren otros tantos, porque si hay 13.000, si hay 14.000, es que entra otros 13.000, 14.000, y tú miras, y sí que es cierto que hay huecos, que hay una grada que hay menos gente que en la otra, pero me parece imposible meter a ese número. Entonces eso también hay que valorarlo, porque a la hora de la media anual te dan más ingresos o menos, y hombre, es una cosa interesante que no vas a perder dinero pudiendo pues recibir lo que tienes que hacer. Pero eso, ¿qué explicación da el club? Sí, es que pues, yo lo he oído más, gente a ver, que no encaja el impacto visual con los datos. Entonces se lo he oído que reconocer el propio club, que cuanto más gente vaya, mejor, ¿no? Me imagino que le ¿Están interese, mal los tornos, o la Liga de Fútbol es la que los tornos los controlan directamente desde Madrid, la Liga de Fútbol? ¿Qué interés tiene la Liga en quitarle 4.000 o 5.000? No, eso ya es una cosa a la que no sé y no puedo responder, pero sí que es cierto que llama la atención, y no es un partido, porque si te llama la atención en un partido, bueno, pues será un error o lo que sea. Pero es que son varios, y son muchos, y incluso el día que vino la Cultural Leonesa, que el campo estaba no lleno, pero había mucha gente, la asistencia global marcaba 20.000, y dices tú, es que a ver, entra un tercio más, y a mí me parece complicado. Pero bueno, eso hay que analizarlo, y lo tiene que analizar el club, que es el que le interesa, evidentemente. Juan, hablabas antes que se está expectante para ver cómo responde el equipo fuera de casa. Dos salidas tremendas, una que puedes ir andando incluso, con perdón, a Lugo y Oviedo. ¿Cómo se presume? Bueno, pues se presumen, y es el momento, yo creo que clave, para saber si de verdad este Sporting de Baraja ha mejorado como apunta, al menos en los partidos del Molinón, o simplemente es que se ha hecho fuerte en casa y que fuera sigue siendo un equipo al que le puede meter mano. Lo sufrió el Sporting en Granada, bien es cierto que con un arbitraje lamentable, con aquel agarrón que empezó fuera del área y luego acabó cayéndose dentro con cierta polémica. El Granada es un rival directo, si tú le ganas al Granada 2-1 tampoco sería una gran sorpresa, lo mismo que puedes perder allí. El resto de partidos los ha hecho bien, pero claro, la asignatura pendiente ahora es jugar fuera del Molinón, ver cómo responde este Sporting de Baraja, ver si va a mantener el esquema del 4-4-2. Ahora con Johnny seguramente pues, le vendrá mejor incluso para los partidos a domicilio, para buscar la velocidad y la espalda de los laterales de los equipos que jueguen como local. Pero bueno, estamos expectantes, y por eso va a ir tanta gente a Lugo, por eso y por el pulpo. Pero si queda algo. Que el Ribeiro. No, por supuesto. Y el hermanamiento que va a haber entre aficiones, que desde luego que Lugo, el Sporting le tiene que estar muy agradecido al Lugo, no por nada, por hacer su trabajo, ¿no? Que no hablamos ni de primas ni de nada. Luego tenía que jugar como profesional que era el equipo y consiguió un empate que al Sporting le vino muy bien. Así que habrá hermanamiento y por fin un buen horario. Por cierto, igual que decimos otras veces a la Liga de Fútbol cuando partidos del lunes o un horario un poco malo, digamos, para los viajes, esta vez de sábado pilla muy bien a la Mariona, pues para quien quiera quedarse a dormir, que se quede a dormir, y quien quiera pues, puede venir y trasnochar un poquito más, porque al día siguiente la mayoría de gente no trabaja. Bueno, no sé si ha sido mi impresión, no sé cómo lo verás tú. He visto al portero menos seguro que de todos los partidos. Sobre todo en una salida que hubo en la primera parte, en un córner que al final fue falta de Dorado, que salió, pues no sé si fue que no lo vio. Y el gol le coge muy descolocado también. En el primer gol, bueno, sí, claro, el coge un penalti. Es la salida y tal. Sí, pero yo creo que ahí el jugador remata solo en área pequeña, lo normal es que si remata bien como hizo, vaya para adentro. Sí que es cierto que anduvo un poco más flojo, pero tampoco tuvo ninguna otra incidencia en el marcador. Al final ese 2-2, ninguno de los dos goles para mí fueron culpa de él o por su mal hacer. Me decías que la grada vuelve a estar contenta. Sí. Hubo 19.300 espectadores en el Molinón el otro día. No es mala entrada, el Alcorcón tampoco trajo mucha afición desde Madrid, pero bueno, la gente vuelve a estar más que contenta, está ilusionada, porque hemos vuelto a ver un Sporting que juega, que dominó el partido, que no tuvo peligro, que no le generaron ocasiones, que no tuvo que Mariño volver a ser el salvador en el último minuto como la semana anterior contra el Córdoba,
Y bueno, ya son 2 partidos muy buenos, bueno, relativamente buenos del equipo desde que está Baraja, con partidos solventes contra el Tenerife y ahora el Alcorcón. No tan solvente el del Córdoba, que sí se jugó bien la primera parte y queda esa asignatura pendiente del partido a domicilio. Pero bueno, con la llegada de Johnny, yo creo que ha sido un buen regalo de Reyes, de las rebajas, porque ha llegado un poco más tarde de las Navidades, pero yo creo que es un buen complemento más lo que pueda llegar, y yo creo que queda toda la segunda vuelta y hay tiempo más que de sobra para recortar 3 puntos ahora mismo al sexto, al playoff, y luego veremos si da tiempo a cazar a estos 2 equipos que parece que han metido a la directa. Última pregunta para los dos. Eran 8 puntos los que sacaba el Real Oviedo. En 2 partidos han recortado 4, aunque las sensaciones en el Oviedo creo que son buenas de esos 2 partidos. Si sigue igual la tendencia, llegaríamos al derbi igualados a puntos. Sí, pero al final, bueno, estas matemáticas no son exactas, pero bueno, cada partido es un mundo, y además yo, antes de empezar con la previa del derbi, que ya tendremos la semana que viene un poquito, y la siguiente ya sobre todo, al final el derbi sí que es cierto que es un partido importantísimo, que ganar al rival sirve para poder meter el dedo en el ojo, diciéndole, bueno, que ganamos, que os ganamos en casa, pero al final son 3 puntos más. Pero o sea se ve, las sensaciones ahora mismo, tanto del Sporting de Baraja como del Oviedo ahora mismo, es que va a ser un partido a priori, de momento, muy intenso, ¿verdad? Sí, va a ser un partido intenso, porque el Oviedo en casa y fuera de casa ahora parece que ya conecta esa intensidad que quería Anquela, por tanto parece que no se va a desconectar del encuentro, y porque el Sporting, más allá de esos resultados fuera de casa que no está convenciendo, es un partido diferente. No es ir a Lugo, no es ir a Granada, que son rivales complicados, pero quiero decir que ya hay una masa social, ya hay un partido, se calienta durante la semana, medios de comunicación, redes sociales, entonces no es un partido normal, a pesar de que son 3 puntos. Por eso digo que no quiero empezar a hablar del derbi ya, porque es que en el caso del Oviedo hay que jugar contra el Almería, hay que ir a Reus, y si te despistas son 6 puntos, y el día del Sporting son 3. Al final, las matemáticas son las mismas para todos los partidos. El Oviedo tiene que tener claro que si gana el sábado al Almería, va a llegar por delante del Sporting al derbi seguro. Ya no hay margen, aunque el Sporting gane en Lugo y gane luego al Nastic, el Oviedo lo tiene en su mano el llegar por encima. Pero bueno, es verdad que también es cierto que el calendario ahora coincidió que eran 2 salidas muy complicadas para el Oviedo, 2 partidos seguidos en el Molinón para el Sporting. Es verdad que el Sporting no falló, lo ha hecho bien, y el Oviedo ha rascado 2 puntos en campos complicados. Pero yo creo que si el Oviedo mantiene la línea y el Sporting sigue en alza, como parece, vamos a llegar a ver un buen partido, 2 equipos relativamente en forma. Veremos si están los 2 en playoff para ese encuentro, y si no, van a estar muy cerca seguramente, al menos el Sporting. El Oviedo va a estar seguro, o con casi total seguridad ahí metido, y yo creo que vamos a ver un derbi de más nivel y de más igualdad que el de la primera vuelta. Perfecto, nos vamos, tenemos que cerrar esta sección. Os voy a pedir un favor, que os quedéis conmigo hasta el final del programa con el análisis de los próximos rivales, y nos vamos con el trabajo que tiene que hacer hoy, que tiene bastante, nuestro árbitro Pablo Nanglares. Partido del Sporting muy tranquilito, partido del Oviedo con mucho que analizar, con mucho que contar. Dentro de un momento. Juego de 2, llega la hora de nuestro árbitro, llega la hora de Pablo Nanglares, y llega la hora de analizar sobre todo un partido del Real Oviedo, que tiene un montón de cosas, y un partido más tranquilo, más relajado, el del Sporting de Gijón, siempre ayudado por un resultado muy cómodo, ¿no? Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, ya habías advertido que el señor árbitro, bueno, no estaba a veces en su mejor momento, los últimos años no atraviesa, que el Oviedo a veces no tiene suerte, pero me da la impresión que en el partido del viernes, más que no tuvo suerte el Oviedo y el Rayo, no estuvo acertado el colegiado, posiblemente para los 2 sitios. Cuéntame cómo viste ese partido. Bueno, pues en esta ocasión, este fin de semana, la verdad que es complicado hacer el análisis de este partido, porque bueno, se produjeron, a mi juicio, y bueno, y hablando con otros compañeros, exárbitros, bastantes errores y bueno, jugadas muy complicadas. Vale. Vamos a empezar por lo que sé que tienes varias anotaciones. Sí, voy a hacer un poco una cronología, un poco lo más importante por los minutos, ¿no? Bueno, sí. El árbitro Pérez Payás, 29 años, esta es creo que su 4ª temporada en Segunda División. Sí. Subió muy joven a la Segunda División y bueno, se ha atascado ahí un poquito. Bueno, la primera anotación que tengo es en el minuto 23, el primer gol del Rayo. Bueno, viene precedida, sí que es verdad que pasan unos minutos de una mano muy clara,
que bueno, es muy clara, la ve todo el mundo. Sí quiero aclarar que no sería amarilla, que hay gente que piensa que sería amarilla, no sacó esta amonestación. Creo que era de un jugador del Rayo, si mal no recuerdo. Jugador del Rayo, sí. Sí. Sí, intentó controlar el balón y bueno, le dan la mano. Luego encima saca amarilla a Aarón por protestarla. Ajá, sí. Luego después es que aquí hay para los dos equipos. En el minuto 49, gol de Carlos Hernández. Viene de un precedido de un córner que no fue. Luego se ve en la repetición. Sí que es verdad que esa es una jugada de apreciación muy difícil de ver. Y bueno, lo que pasa es que también tiene la mala suerte de que se equivoca en esa jugada y se produce un gol. Correcto. Minuto 64, tarjeta a Manucho por golpear con el codo de una manera muy clara. Bueno, queda a criterio del árbitro. Yo para mí es amarilla, pero sí que le da con fuerza. Hay gente que dice que puede ser parecida a una que hubo luego después a continuación, pero bueno, yo para mí es bastante clara de amarilla. La amarilla. En este caso acierta. Sí. Minuto 72. Roja muy clara, esta es de la que hablamos, al jugador del Rayo Velázquez. Suelta el codo, clarísimamente, a Linares, además ya estaba la falta pitada. Con lo cual, bueno, son jugadas que el jugador yo creo que tiene que tener el temple de aguantar y no reaccionar de esta manera. Perfecto. Vamos por, vale, la roja tal. Minuto 81, ocasión manifiesta... bueno, esta es importante. Ocasión manifiesta por Carlos Hernández, vale. En esta, yo cuando la vi muy clara, a mí me parecía roja, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos últimos años el comité, las reglas de juego, intenta acotar mucho lo que es la ocasión manifiesta de gol. Pero bueno, estaba claro que se quedaba solo delante del portero, por lo tanto es roja, ¿vale? No obstante, yo la consulté por si acaso, pero bueno, no hay ninguna duda. Lo que sí cambia en esta jugada es que si esta jugada hubiera sido dentro, hubiera sido penalti y entonces aquí no se sacaría la roja, se saca amarilla, porque se entiende que con el penalti ya es bastante suficiente castigo hacia ese equipo, ¿no? Muy bien. ¿Y llega el penalti? Y bueno, llega el penalti. Penalti. Que yo he visto 78 tomas. Yo también, y no soy capaz de ver. Yo si también, no sabía que me ibais a preguntar por él. O le dan la cara primero. No obstante, he estado preguntando también a alguien a ver si hay manera de poder. No, se ve claramente, no, imposible, yo no lo veo. Yo no soy capaz. Yo no lo veo. También es verdad, el jugador aparece con un golpe aquí, ¿vale? Yo tengo mis dudas de si ese golpe se produce en esa jugada por el balonazo o se produce en una jugada anterior. Bueno, hay una jugada anterior en la primera parte que tiene que salir la asistencia y que parece que es un codazo que puede venir de ahí o puede que no. Lo que sí que es verdad es que bueno, él se tira muy rápido y una cosa que a nosotros nos impacta un poco es ver el árbitro, sí, la rapidez que toma para llamar a la asistencia, ¿no? A mí también me impactó, sí. Es como si, hostia, igual me equivoqué, no sé. Yo creo que esa reacción es que, a ver cómo transmito yo esto. A ver, esta reacción, si él hubiera sido un poco más listo en ese momento, aunque realmente el jugador estuviera lesionado por el impacto en la cara, pedir las asistencias al ritmo que lo pidió él y de la manera que lo pidió, tira un poco abajo tu decisión, ¿no? Ajá. Sí que es verdad que, bueno, si el jugador está realmente muy lesionado, tienes que pedir las asistencias rápido, pero tampoco era el caso, que tuviese una gran lesión. Entonces... No ha sido, por lo que nos cuentas y por lo que hemos repasado, el partido más afortunado del señor. Sí, y quiero decir también, para la gente que tenga ideas conspiranoides sobre este árbitro, que los errores se cometieron hacia el lado y hacia el otro. Vale. Y que, lógicamente, el árbitro, lo que sí doy fe es que no tiene absolutamente nada en contra del Oviedo y que esto le perjudica muy seriamente. Ha extrañado muchísimo y yo, conociendo el colectivo arbitral, que conozco mucha gente ahí, que es muy hermético y muy cerrado, ha extrañado muchísimo que saltase al día siguiente el informe en el cual el informador, que tiene que tener el árbitro para que juzgue su labor, venía más o menos el informe diciendo que lo único que la única jugada que había estado mal era en la jugada de Carlos Hernández y esa tarjeta. ¿A ti te extraña que salga un informe? A mí lo primero me extraña muchísimo, ¿vale? Aquí se puede dar, o el informador tiene un mal amigo, un amigo que piensa que es amigo y a lo mejor le transmitió algo y eso se acabó filtrando en la prensa, o la prensa se ha inventado algo que la verdad que es difícil que ese tipo de información salga a la luz, ¿eh? No es bueno para el informador. Porque hay que recordar que no salís hace mucho a la prensa, es excepcional
ven un árbitro hablando sobre un partido excepcional. No se sabe ahora mismo. Se decidió hace muchísimos años de que cualquier cosa, en el campo muchas veces se producen situaciones que cualquier cosa que intentes justificar o que intentes decir, al final la gente va a pensar lo que va a pensar. No, lo que está hecho en el campo está hecho, lo que está decidido, y dar explicaciones ante jugadas pues que muchas veces en ocasiones no tienen explicación, pues es llevar a un bucle que no tiene salida. Perfecto. Seguimos investigando, seguimos en el tema del VAR y tenemos alguna noticia. Adelántanos algo que está ocurriendo, por ejemplo, siempre me gusta ir mirando noticias de otras ligas sobre cómo evoluciona el tema del VAR y todo eso. Sí. Bueno, hay un apunte en la liga italiana, parece ser que se han producido dos errores muy graves en lo que es la tecnología de gol. Ajá. En 2 partidos. No te sabría decir exactamente cuál porque la leí muy por encima. Lo que sí hice hincapié fue en que van a quitar lo que es la tecnología del gol porque no es 100% fiable. Ha habido 2 errores clamorosos a lo largo de lo que va de liga y lo van a quitar. Sí van a seguir con el VAR, que aquí lo tienen instaurado, pero sí que la tecnología del gol lo van a quitar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que la tecnología es muy buena para el arbitraje y es muy buena para el fútbol, pero que lleva su tiempo y lleva su historia. No es llegar y como decían, que con el VAR se va a solucionar todo, que se va a ver en la tele y que se va a decidir. Las cosas son más complicadas de lo que parecen con el tema de la tecnología. Bueno, y acabamos con una anécdota que nos ha sorprendido a todos. Ayer una liga de altísimo nivel como es la francesa, un equipo que va a jugar contra el Real Madrid la Champions, como es el PSG. Cuéntame un poco lo que ocurrió con el señor Colegión. Sí, tenía el nombre por aquí apuntado. Sí, bueno, el partido fue... Sí, lo tengo. Tony Champon, Champron, es un árbitro de la primera división francesa que, bueno, parece ser que tropezó, esto nos hace mucho daño, parece ser que tropezó con un jugador en un contraataque y según el jugador pasaba, él cayó y según el jugador pasaba le zancadilleó y bueno, le derribó. Luego después, cuando se levantan los dos, le muestra una segunda tarjeta amarilla porque ya tenía una y le expulsó. Bueno, esto yo cuando lo vi, la verdad que pasé un poco de vergüenza ajena, que suceda esto. Sé que está sancionado, eso es, sé que está sancionado el árbitro, de momento no va a arbitrar y de momento es indefinidamente, no se sabe hasta cuándo tal, pero bueno, entiendo que hay una increíble cosa, que pase esto. Que le molesta al árbitro o que le disgusta, más que le molesta y le disgusta es cuando, por ejemplo, corta una jugada porque le da el balón o choca con alguien. Evidentemente el árbitro se disgusta por ser, claro, eso te parece, dado claro, un pero bueno, no puedes, estorbo, no puedes reaccionar de esa manera, eres juez. Te quiero decir que le molesta, es una reacción le molesta horrible. En el sentido de vaya, ¿para qué me tiene que dar el balón, entiendes, a mí o alguna cosa de estas? O sea, sí. Pero bueno, lo de zancadillar y en una liga además como la francesa... Yo cuando vi la jugada... Y que le saque encima tarjeta ya es... Bueno, son de estas cosas que no nos ayudan nada, claro, que pasa. No ayuda al mundo del arbitraje, pero sí ayuda al mundo del arbitraje mucho trabajo. Español, porque aunque sigamos pensando que el nuestro es regular, cada gesto de estos demuestra que el nuestro está muy arriba, ¿no, Pablo? Bueno, la gente, yo ya lo he dicho muchas veces aquí, el nivel del arbitraje español está muy valorado en todas las ligas del mundo. Bueno, la gente de aquí, pues hay mucha gente que no opina lo mismo, pero bueno, hay que, viendo jugadas como esta, la verdad, es que no te imaginas a un árbitro español haciendo... Bueno, conociendo tú y yo como conocemos al director de los árbitros, Díaz Vega. El señor Díaz Vega, sabemos que eso tiene que ir bien y sí. Porque es un hombre además que realiza siempre su labor de forma extraordinaria y además ahí está su nivel. Pablo, terminamos. Los próximos árbitros la próxima semana. Sí. El Oviedo que juega contra el Almería, sábado 6 de la tarde. El Lugo esperan al Sporting. Real Oviedo, ¿cuál? El Lugo, el Sporting, ¿no? No, el Real Oviedo el primero. Real Oviedo Almería, Isidro Díaz de Mera, castellano-manchego, 28 años, 2 años en la segunda división. Y bueno, este año pitó al Sporting Cádiz con 0-3 y Lorca, y bueno, nada, es un árbitro que de momento no ha tenido ninguna... No ha tenido problemas. No ha tenido problemas. ¿Y Lugo, ¿quién espera al Sporting en Lugo? ¿Qué árbitro...? Jorge Figueroa Vázquez, 37 años, del Comité Andaluz, 6 años en segunda división. Este es un árbitro veterano, Perfecto. Muchas garantías. Bueno, pues era el tiempo de Pablo Nanglares, era el tiempo del arbitraje. Te esperamos la próxima semana.
Nos vamos un momento a publicidad y volvemos dentro de un momento con la tertulia de los aficionados. Será en un momento. Llegan los aficionados a juego de 2, ya saben ustedes, no hace mucho el Sporting le sacaba 8 puntos al Oviedo, después el Oviedo le sacaba 8 puntos, el Sporting se ha puesto a recortar y en la última semana le ha quitado 4 al Oviedo, faltan 3 semanas para el derbi. Juan, empezó a ver muchos ingredientes. Estamos ahora mismo acercándonos otra vez peligrosamente, ¿no? Está aquí Pedro Ayongo, que seguro que tiene el miedo en el rostro. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Yo bien. ¿Notas el aliento rojiblanco en el cogote o todavía no? Huele mal, siempre. Bueno. Oye, lo que es significativo es que ahora vuestro primer objetivo sea alcanzar al Oviedo. Vuestro primer objetivo tiene que ser ir primero o segundos y subir de calle, como hace 4 meses. Ahora nos lo comentan, nos lo contestan nuestros aficionados. No, como me hiciste alusión, te lo pregunto a ti. Presentación dura. No, presentación dura. el objetivo del Sporting sigue siendo siempre subir a picado. primera. Sigue siendo subir a primera bajo mi punto de vista. Da igual el resto de equipos lo que hagan. Berto Palacios, ¿qué tal, Berto? Muy buenas. Buenas noches. ¿Cuál es el objetivo del Sporting y del Oviedo? El del Sporting estoy de acuerdo con Pedro, que últimamente parece más coger al Oviedo que... Pero si solamente que por meterse empezar arriba. presentando a los sportingistas antes, lo demás... Pero a partir de ahí podemos hablar lo que queráis. De momento hay todavía tierra de por medio, vamos partido a partido, como dice el Cholo, y vamos a la espera de momento de ganar a Almería y luego ya hablaremos de lo demás. ¿Tienes nerviosismo o no? Ironía, fina ironía de la capital, Bueno, más o ironía menos. lo Muy bien. Parte rojiblanca desde Gijón. Joaquín Rato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Juan. Con ganas de que te saludemos a ti primero antes que a ellos, ¿no? Pero llevamos tiempo que nos han adelantado. Bueno, con que sea la última jornada que hayamos quedado entre los 2 primeros, me basta. Nos vale. Y Hugo Eguía, miembro de la Peña Zafiro, ya ha estado con nosotros en más ocasiones. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Con ganas de adelantarles o eso es secundario? Lo primero es entrar en playoff y luego en ascenso directo. El objetivo sigue siendo el ascenso. Da igual si es por delante o por detrás del Oviedo. Pasa que ya como se acerca el derbi, estamos ya, decía yo antes que el Oviedo se carga de tarjetas, va a limpiar ahora contra Almería varios jugadores, hay otros cuantos que también tienen 4. Una marcaje que nos hace. Preocúpate de lo de casa, Juan. No, yo me preocupo del partido de Tiene casa. que moderar hoy todo ello. Moderar. Sí, Yo soy moderado ante todo. Modera, Juan, ¿Se están cargando tarjetas a propósito o no? No. No, hombre, yo creo que las tarjetas surgen cuando tienen que surgir. El otro día hubo tarjetas, por ejemplo, que no me parecieron ni medianamente normales. Por ejemplo, la que le saca a Aarón por protestar una mano clarísima. Evidentemente no es tarjeta y se la saca. Seguramente quieran cumplir ciclo antes del derbi, lógicamente. Querrá tener todos disponibles su once ideal, que todos sabemos cuál es. Y fuera de eso, al final las quintas o las décimas, pues son parte del juego y parte del año. Hubo una amarilla que supongo que habréis agradecido y respirado cuando la visteis, ¿no? ¿Cuál? La que era roja. La de Carlos Fernández. La que era roja. La amarilla que era roja, que fue amarilla, ¿no? Ese árbitro, mira, pero ese sportinguista de colegiado, ¿eh? Yo en esta jornada, si habéis visto el árbitro de la Liga Francesa que saca la tarjeta que saca, a partir de ahí podemos hablar lo que queramos, pero vamos, está a la altura de Pérez Payás tranquilamente. Vale. Si bien es cierto que no fue el robo tal y como pasó el año pasado en Tenerife, este árbitro es horrible y para mi gusto ha sacado demasiadas tarjetas a los dos equipos. Ha sido para mí igual de malo en todos los sentidos y un exceso de tarjetas en algún caso no debería, sobre todo porque muchas vienen precedidas de un error propio del árbitro. Pero sí que es cierto que seguramente la jugada que te dice Juan, seguramente pudo sacar la roja, ¿verdad? Puede ser. O sea, al final es una jugada que puede marcar el devenir, pero bueno, al igual que eso hubo otro tipo de jugadas también en las cuales algún jugador del Rayo también podría haber abandonado, ¿no? Se supone que por esa no roja le meten en la nevera. Sale publicado hoy que lo... Sí, lo hemos hablado antes con nuestro árbitro y están un poco disgustados porque haya salido el informe a la luz cuando los árbitros son muy herméticos para esos temas. En todo caso, mira que hay fallos, hay árbitros malos, hemos visto aquí hace no mucho que, por cierto, premiaron a ese árbitro que era de Burgos Bengoechea de la mano de Lekic, de Trullols, en el campo del Murcia, que os acordaréis hace 3 temporadas, tiraba Lekic y iba para adentro, se tira Trullols, en la hora central del Mallorca, se tira, la despeja y el árbitro pita córner. O sea, ve que la despeja, pero sin embargo ese árbitro ha pitado un primera, ha pitado un clásico, está a punto de ser internacional. Yo creo que el nivel, me perdone luego Pablo, que
que seguro que no le gusta que lo diga, el nivel del arbitraje en general, en todas partes, no digo solamente en España, deja mucho que desear y influyen demasiado, todavía hoy en día influyen demasiado en todo esto. Estoy de acuerdo. Yendo al partido, empate a 2 en Vallecas, ¿con qué os quedáis? ¿Con perder 2 puntos porque está el partido casi ganado o con que de nuevo el equipo da buena imagen, juega fuera de casa ante un rival directo y está a punto incluso de ganar? ¿Cómo te tiene que costar todo lo que estás diciendo? No, yo soy objetivo, Pedro. Hoy le metiste un marrón. A ver, a priori, yo lo dije el otro día, sumar era lo importantísimo, ¿vale? Venimos de jugar en Huesca. Yo creo que no ha dicho, no obstante, ninguna mentira todo lo que ha dicho. No, digo que le cuesta, digo que le cuesta La decirlo. objetividad de un periodista, eso es innegociable, no cuesta nada. Tu objetividad... Los jugadores, el que corran eso se da por sentado. Tu objetividad era verde y se la comió un burro, o sea, con respecto al Oviedo. Bien, sigo. No sé qué he dicho que no... Hoy no, hoy estás siendo objetivo. Bueno, vale. Te digo tu historia. A priori, sumar era lo importante. Vale, después de cómo se desarrolla el partido, que te empaten en el minuto 70, 72 de la segunda parte de penalti, pues te queda sabor agridulce, ¿no? Si es verdad que el equipo dio la cara, el equipo compitió bien, el equipo se vuelve a poner por detrás en el marcador en la primera parte, le dan la vuelta y me quedo con la imagen, insisto, me quedo con la imagen y lo repetiré, yo creo que cuanto más lo repita es que mejor iremos de la unión de equipo y de bloque. ¿Vale? ¿Con qué te quedas, Berto? Pues si nos llegan a preguntar hace un par de semanas en sacar algo positivo en los dos campos, muy probablemente lo hubiéramos firmado. La salvedad es lo que dice Pedro, ¿no? Te quedas con la sensación de que podíamos haber pescado algo más, además en los dos partidos. Como sensaciones, el año pasado nos poníamos por detrás en un partido y yo creo que prácticamente ningún aficionado pensamos en la posibilidad de remontar un partido. A día de hoy hemos empezado por detrás en varios partidos y el equipo compite, el equipo está a la altura de las circunstancias y eso es lo que hace el empuje y todo esto, la racha de resultados positivos que llevamos también influirá. Hablábamos más de una vez, ¿no? Que las rachas y las dinámicas son para alargarlas lo máximo posible y si conseguimos un triunfo contra Almería este fin de semana se darán, yo creo que por muy buenos los 2 puntos en 2 campos dificilísimos. Son 2 puntos de 6, pero claro, campo del líder, campo del Rayo Vallecano, dando buena imagen, desde luego que no son 2 puntos cualquiera, no es como si el Sporting hubiera empatado en casa con el Alcorcón y con el Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que estuvimos a punto. Cambiando de zona, nos vamos hasta la costa. Buen partido, buen fin de semana, contentos, un partido solvente, ¿no? El del Sporting, hacia arriba. Para mí fue el mejor partido de la temporada del Sporting, ¿sí? Sobre todo la primera parte, sí, me parecen serios, tocando balón, tuvieron la posesión de balón. El Alcorcón me parece que no llegó a portería, aunque sea un equipo que está a mitad de la tabla, cualquier rival, como estoy diciendo, la segunda división es muy complicada, muy difícil. Me gustó sobre todo la actitud de los jugadores, hay un cambio muy claro con respecto al otro entrenador, me parece, cada vez lo tengo más claro de que estos jugadores hicieron la cama a Paco Herrera, pero bueno, eso ya es pasado, lo que me importa es el presente. En 3 partidos en casa hemos marcado 9 goles, que pocos equipos en segunda división lo hacen, entonces por eso te digo que estoy valorando cosas positivas, dejar la portería a cero, Mariño, que el otro día contra el Córdoba había sacado una mano prodigiosa, he hecho 2 o 3 paradas, el otro día me parece que el Alcorcón solo ha llegado una vez a puerta, y luego fundamental sobre todo lo que estaba hablando antes fuera de aquí, hay un jugador que para mí que es medio equipo, que lo echaban en falta, que es Sergio Álvarez. Hugo, vuelta de Sergio ya otra vez incorporado, el fichaje de Johnny, portería cero, como dice Joaquín, muchos factores para tener cierto optimismo, ¿no? Habrá que esperar a ver cómo reacciona el equipo fuera de casa, que hasta ahora es lo que nos falta por conocer, si el Sporting de Baraja también va a ser solvente lejos del Molinón, pero bueno, los números están ahí. Yo soy escéptico, no sé todavía qué Sporting nos vamos a encontrar. Se ganó el primer partido de Baraja, en casa 3-0 también, como este fin de semana, se perdió en Granada, contra el Córdoba así, no sé, hay que... O sea, 2 notables, un aprobado y un suspenso. Hay que darle tiempo, no sé. Está claro que la vuelta de Sergio es importante, da mucho equilibrio al equipo en el centro del campo. Parece que la apuesta de Baraja por el 4-4-2 lo hace muy equilibrado el equipo, las líneas más juntas. Parece ser que por fin se puede ver a 2 delanteros juntos, que parece que era algo que en el Sporting no se podía dar, que siempre que había 2 delanteros aquello era un cisma, y por lo menos hasta ahora. Y bueno, y estamos más animados que hace un mes, lógicamente. Mucho más. El entrenador, que el equipo iba hacia abajo, no sabía qué jugaba, ahora por lo menos tiene... No, pero yo tengo que discrepar. Tengo que discrepar de Joaquín, porque yo creo que la cama se la hace él solo, ¿no? Yo no creo que discrepo que los jugadores le hayan hecho la cama al señor Paco Herrera, ¿no?
Tú habláis, por ejemplo, del 9, estáis hablando del 9, pero es que el 9 del Sporting, jugando de 9, lleva 10 goles de cabeza. O sea, es el jugador que más goles ha metido en jugada. Ha estado mucha temporada jugando en banda, ahí no metes goles de cabeza. Por tanto, no, yo creo que le ha generado sentido común, a diferencia del Oviedo, que lo que ha encontrado es un esquema después de dar muchas vueltas, pero no creo que a Paco Herrera los jugadores le hagan ninguna cama. No creo que los profesionales estén en ese dilema, ¿no? Se supone que tanto Rubén García como Santos venían como extremos. Así se vendieron en pretemporada cuando llegaron. Bueno, Rubén sí, Santos era delantero que luego podía Santos sí que es jugar verdad también que en la banda. siempre se mostró bastante relación a la Santos posición. siempre le veo las manifestaciones que sí siempre lo dijo. Ahí, pero que no estaba el Santos todo, siempre lo dijo, es verdad que cómodo. siempre se definía con que prefería jugar más adelante y tal. Pero bueno, en principio la idea con la que venían era esa. Pero yo cuando me refiero a la actitud de ciertos jugadores. Escucha, sí, que me parece que el equipo que luego escucha, que luego Paco Herrera, que se habla el pasado, ya dejarlo ya, lo voy a dejar ya. Pero para mí, ciertos jugadores, porque prácticamente el equipo está jugando la misma línea defensiva, Calavera, Isma López, los dos centrales, quítate Sergio Bergantiño, se los puso él. Digo que aquí parecía que cuando los ponía Paco Rubén y Michael, sí, hay un cambio. O sea que me parece que si estás hablando de igual de un jugador o dos jugadores, pero prácticamente es el mismo bloque. Y el mismo bloque ha pegado un cambio, y ellos mismos lo han dicho. Que hayan pegado, y no creo que lo dije aquí el día que jugamos el primer partido contra el Tenerife, que ningún entrenador hace milagros en 4 días. Porque cualquier persona que esté en el mundo del fútbol te puedes cambiar hoy psicológicamente, anímicamente, pero se está viendo otra serie de cosas. Hemos visto también, igual que el día de Córdoba, que hemos tenido problemas en el juego aéreo, en jugadas a balón parado, que es una virtud, por ejemplo, que tiene el Oviedo, que sin ir más lejos, los 2 goles que metió el otro día el Rayo Vallecano son jugadas a balón parado. 30% de los goles del Real Oviedo. Que son las cosas, por ejemplo, aquí nosotros a jugadas a balón parado no marcamos goles. Al principio de temporada algunos sí. Pero luego... Pero ahí llevan, por ejemplo, si te veis los 3 goles del otro día, Hubo una jornada que el segundo técnico de Paco salió a relucir durante mucho tiempo por lo bien que estaba preparando la estrategia. O sea que fue publicarse no sé en qué medio que el Sporting lleva 5 o 6 goles a favor y ninguno en contra, y a partir de ahí llegaron los de Albacete, los del Barcelona, de Reus, todos seguidos en estrategias. Con respecto a lo de hacer la cama, es fácil de demostrar si se la hicieron o no. Si se la hacían a Barajas, que se le hicieron a Herrera. ¿Cómo que se llama? Explícate. No, desarrolla ese... Si a lo largo de no les gusta a los jugadores la actitud de cómo entrena Rubén Baraja, van a hacer exactamente lo mismo que hicieron a Paco Herrera. Igual si les gusta. Por eso te digo. Las declaraciones hasta ahora van en esa línea, que parece que están más contentos, no sé si contentos, no sé si es una palabra que se diría. Cuando cambias de pero entrenador, sí que dicen que se sienten más, psicológicamente más preparados, más a gusto, se nota que hay otra dinámica en los entrenamientos y que... Bueno, que se siente como más presionados, más Baraja es, con otra actitud. Es un exjugador, tiene la edad de haber coincidido por edad con algunos de los jugadores que tiene a día de hoy en el Sporting. Es otro concepto totalmente distinto a Paco Herrera, que era apostar por la veteranía para intentar garantizar el éxito del ascenso, y ahora es una apuesta de una persona que ha sido un gran jugador, que acaba de salir de los vestuarios, y es otro perfil totalmente distinto. Ahí Torrecilla a final de temporada tendrá que explicar el por qué el bandazo, el cambio, si antes lo bueno era esto y ahora es todo lo contrario. Bueno, el cambio al final tuvieron que hacerlo porque era Sí, evidente. pero puedes buscar un entrenador, un perfil más yo ya similar. dije que para mí el perfil que se buscó en Baraja no es el perfil de un entrenador para el Sporting que aspira a subir. Para vosotros, ojalá me equivoque. La diferencia que veo entre Paco Herrera y Baraja, y yo creo que la ve todo el mundo, es el orden. Cada uno juega más o menos en su posición. No hubo una revolución. No es que haya habido grandes cambios, simplemente la gente juega en su sitio. Bueno, porque al principio a lo mejor el otro hombre. Es verdad que Paco Herrera daba muchos bandazos, que los coloca cada uno en lo que sabe hacer. Y el mensaje más coherente. Pero bueno, pero Paco Herrera en los últimos, a partir de la lesión de Sergio Álvarez. Tú coges las alineaciones del Sporting, prácticamente la defensa, me parece que con Paco Herrera eran los mismos 4 centrales, mientras se lesionó Roberto Canella. Jugaban Canella, pero hay matices, Joaquín. Pero luego la delantera, un banda izquierda, juega banda izquierda, no pones a Viguera, no sacas a Sandao, no estoy viendo que el revulsivo. Hay una persona que compartió vestuario con Rubén Baraja,
David Villas, en una entrevista hace poco en las vacaciones de Navidad, Sí, es verdad. que decía, venía a decir algo así parecido al orden, ¿no? Que ya era un jugador que era entrenador dentro del campo y que le gustaba mucho el colocar a la gente. Sobre todo por su posición es normal que los mediocentros tengan... Hablaba de ese orden y de esa seriedad que ya tenía dentro del campo como jugador, ¿no? Y quizá de alguna manera sí que sea lo que esté llevando al campo con el Sporting. De todas maneras sí que estoy de acuerdo con Pedro en que el Sporting yo creo que es un entrenador contrastado, dado que los objetivos a los que aspira debería tener una persona ya que haya conseguido algo, ¿no? Está claro que sorprendió el nombre de Baraja, no estaba en las quinielas, no es un perfil que nadie contábamos con ese perfil, salvo el club, salvo la dirección deportiva del club. Se comentó y lo opinamos en su día antes de que llegara al Sporting, que era sorprendente el fichaje de Baraja, pero bueno, ahora es el entrenador que está, lleva 4 partidos, 3 victorias, 1 derrota y hay que dejarle porque ahora es el entrenador del Sporting, ¿no? Entonces ahora Baraja, yo, tú de entrenador, ahora hay que apoyar al que esté. En este momento no ha hecho nada para que no merezca que tenga confianza, ¿no? Una vez que ya está aquí, pues hay que darle confianza. 4 puntos de diferencia. Decía yo que estabais nerviosos, ¿vosotros estáis ilusionados? ¿O os lo de menos? Digo, por llegar al derbi, lo más... 4 no, 3. 4. El Lugo. 33. Lugo, el primero Lugo. Ah, bueno, vale. Primero Lugo. A 3 del Lugo, eso es. Eso es lo que nos fijamos, Gran ¿no? En el sexto. No, pero eso lo hablamos fuera. Dije que el Sporting está a 4 puntos del tercero y a 3 puntos de 3 equipos, el cuarto, el quinto y el sexto. Que hace 2 o 3 jornadas estábamos a 8 puntos. Le cuento un poco por qué marcamos esto. ¿Ve estos 3 equipos? Sí, son los que bajaron de primera división el año pasado. Que no están metidos todavía entre los 6 primeros. Y además, en orden inverso a cómo bajaron. Osasuna con un partido menos, ¿eh? Sí, es cierto. Pero bueno, que tiene que ganarlo, efectivamente. Pero te quiero decir que de estos es normal que alguno tire para arriba, ¿no? Es lo normal. De los 3 que bajaron subieron 2. Pero mira, pero es que yo lo comentaba aquí, lo estaba comentando como fuera. Que por cierto, el que sube de primera, el que sube tan sobrado es el que peor va en primera división. Fíjate, sí, el Levante. Porque parece que es el que menos necesita. Imagínate y tal. Lo estaba comentando yo con Hugo fuera aquí de micros, que estábamos hablando el otro día, cuando fue el Sporting a Granada, que perdimos 2-1, el Granada sacaba 7 puntos y parecía que el Sporting estaba descolgado. 2 jornadas después, el Granada ha sacado en el 2018 0 puntos, el Sporting ha sacado 6. Con lo que quiere con decir 2 partidos en casa. Pero los hay que ganar. Eso contradice lo que dice el señor Paco Herrera, que cuando marchó dijo en primera ganando de vez en cuando te mantienes y en segunda hay que ganar continuamente. Pues no, porque el Oviedo ha empatado 2 partidos y sigue estando tercero. O sea que te quiero decir, cuando está igualado, está igualado. El calendario es muy importante y hay que tener en cuenta mucho el calendario. Pedro, el Rayo Vallecano 2 partidos en casa, 1 punto. Sí. 1 punto. Sí, ha perdido con el Nasty de Tarragona, y está ahí arriba, y empatado con el Oviedo. Escucha, 2 partidos, el Rayo Vallecano 1 punto. Escucha, entonces estamos hablando de muchos equipos que han jugado 2 partidos en casa que no han sacado los 6 puntos. Por eso te digo que es complicado. Pero vamos a ver, perfecto, no me compares con quien jugó el Sporting ayer a con quien jugó el Rayo. Escucha, perdona, el Osasuna jugó con el Alcorcón y ganó, creo que el Alcorcón en Pamplona, ¿no? Voy a repetirte la pregunta. Entonces, cualquier rival te voy a repetir la pregunta. El Rayo tuvo 2 partidos en casa, ¿vale? Con el Nastic de Tarragona. Uno de ellos contra el Nastic y el otro contra el Oviedo. Vale, es lo mismo que los 2 partidos que tuvo el Sporting en casa. Pues no, es que yo no mirando la clasificación. Contéstame sí o no. Sí o no. No para o sí. mí son complicados cualquier partido de segunda división. Te lo vengo a decir. No me vayan a vender la moto de que porque uno que esté ahí arriba, porque igual es más difícil jugar. Y cualquier persona que no lo sabe como entrenador de Covadonga, para mí igual es más difícil mentalizar a cualquier jugador que voy a jugar contra el colista que perdió todos los partidos que jugar contra el líder que se motivan ellos solos. Entonces yo a día de hoy en casa prefiero jugar contra el Alcorcón que contra el Oviedo. Entonces contra la Almería ganáis seguro. Estaremos de acuerdo en una cosa, que a medida que va avanzando la temporada, el calendario, la clasificación te va poniendo en tu sitio. Entonces sí que es verdad. Todos contra todos al final. Claro, sí que es verdad que, por ejemplo, el Oviedo el año pasado jugó los últimos 6 partidos contra 4 equipos que estaban abajo y no fue capaz de sacarlos, y yo hubiese preferido jugar contra los 4 equipos que están abajo porque hice algo durante la temporada. O sea, que te quiero decir, Berto. También es verdad que igual que el calendario es el que es y hay que respetarlo, yo voy a volver a hablar de lo mismo de antes, de las dinámicas. O sea, me importa mucho más la dinámica que tenga el equipo que el calendario. Ahora mismo al Oviedo yo creo que le daría igual que venga el Huesca, el Cádiz o el último del colista, porque es que confías más en uno mismo. Yo veo el Sporting con una salida complicada, Lugo. El Lugo porque ha ganado este fin de semana pasado, pero si no se está en una situación. Pero a esa pregunta, hay un pacto en Villalba, creo, me parece. A esa pregunta, hay un pacto de Villalba, hay un pacto de Villalba, ¿o no? ¿Cuál pactamos antes? ¿Vais a celebrar el gol del Lugo como el de hace tantos años, gol del Lugo, gol del Lugo? A esa pregunta que os hacía Juan, ¿notáis ya la presión del Sporting o os parece que
Yo de verdad, sí. y insisto, y vuelvo a repetir, tengo tanta confianza ahora mismo en el equipo que no miro para atrás. Y de alguna manera, igual hasta, repito lo que dijo antes, me vale subir independientemente del puesto que esté el Sporting. ¿Vale? Pero sobre todo por la confianza que tengo en mi equipo ahora mismo, que años atrás no la teníamos. Fuera de coñas y fuera de todo, yo creo que cada uno tiene que mirar para sí. El Oviedo tiene que sacar sus puntos y el Sporting tiene que sacar sus puntos. Con un ojo, con el otro ya que tenemos dos. No. Espera, es que no me la pillaste. Que luego nos dicen las mujeres Si que no sabemos hacer dos si cosas. sacamos nuestros Con razón, puntos dentro, no el día sabemos. 4 ganaremos. El día 5, en función de cómo esté la clasificación, podemos mirar con un ojo con los dos. Pero por primera vez, y me dejáis un segundo, en la primera vuelta, que no era un partido tan importante para el Sporting, ahora es importante para el Oviedo y es importante para el Sporting. ¿Estamos de acuerdo? Era importante para los dos. Para nosotros en la era, primera vuelta. era un poquito menos para vosotros. Está grabado, como diría Joaquín. Era un partido más. Era un partido más. Para vosotros era un partido más y para nosotros habíamos Pero- ganado todo pero- por la celebración que hicimos y demás. Bueno, Pero para sí o sí vosotros ahora va a ser fue muy más- importante para los Fue dos. más positivo el punto para el Oviedo que para el Sporting, aunque solamente sea porque el minuto en el que consiguió el empate. Y porque era en nuestro campo. Y porque de verdad yo creo que no tenéis ni idea del significado de ese punto. No de un punto más en un partido, sino de todo lo que venimos arrastrando hace muchos años para acá. Bueno, ese, sí, ese es el valor real que hemos hablado. Claro, pero por ya eso de- valor real para los oviedistas, para los del Sporting era enfrentarse contra tu rival histórico, pero que él venía de abajo y tú venías de arriba, con lo cual es un paso, lógicamente es un paso atrás, era un paso atrás para el Sporting. Ahora ya llevamos todo el año de competición, el Oviedo está por encima del Sporting y ahora ya sí que va a ser un partido. Y entonces también. Pero era importante mostrar quién venía de arriba y quién venía de abajo. Bueno, pues también. Y al final, pues, bueno, oye, pues se- si me se apuras, ha- también es lícito pero- que el Sporting o los sportingistas venía de donde venía. sacáramos músculo y decir, oye, Sí, mira venía que, de donde que venía, venimos está claro, de un sitio y está otros claro. vienen de otro. No, y- está claro. Y recordarlo, yo creo que. La historia es no la vamos a poder cambiar. Y un derbi es un derbi. Yo Pero quiero, sí que es verdad que ahora es cierto que es importante para los dos, ¿verdad? Efectivamente, y como dije en el Este partido, va a ser, vamos. escuche, como dije en Sí el o partido de ayer, el Oviedo igual puede sacar 10 puntos al Sporting, que ahí no hay favoritos. Yo estos partidos, un Oviedo Sporting, un derbi, para mí no hay favoritos, la clasificación no mira, porque se juega otra cosa completamente distinta. Entonces yo creo de que cualquier puede dejar tocado a un equipo, depende de cómo sea el resultado. Mira el ejemplo de Sevilla. El Sevilla sí, Betis, el con- 3-5, que es un partido loco que en condiciones normales nadie hubiera pensado que eso hubiera podido Pero pasar. por eso te comento que los derbis para mí, eso, el Oviedo puede estar por encima, sacar unos 10 puntos, o 8, o sacar al Sporting 8 puntos. Lo dije aquí en la primera vuelta. Dicen, ¿el Sporting es favorito contra el Oviedo? Lo dije, está grabado. Dije, no, aquí no hay favoritos. Dije, por un derbi es un partido completamente Mira, Joaquín, distinto. tienes al de documentación que está ahí. Loco. Está ya de cada que viene y dice, no, Joaquín, Loco. hoy otra vez no, por Dice, favor. ¿puedo ir a Telecinco? Dijo el otro día. Dice, allí piden menos. No, pero es la verdad, Carlos. Belén Yo- Esteban pide bastante menos que tú. Que lo Efectivamente, sepas. Que lo sepas. Sí, señor. Pues bueno, queda todavía mucho para eso, ¿no? Y antes yo creo que, como bien Bueno. decías tú, hay que pensar en Bueno, Lugo. bueno. Vosotros tenéis que pensar en el Almería. El Almería que ha cambiado de entrenador, que no es el Almería que conocemos en el Molinón, que vino con Ramis, un equipo pues como el Alcorcón, una victoria muy cómoda del Sporting, de lo más cómodo este año. Ha mejorado con Lucas Alcaraz, ha venido de Argelia con fuerza, o sea que no va a ser un partido cómodo, pero bueno, lo Oviedo, imagino que contaréis con que siga con esa intensidad que está mostrando, tanto en casa como fuera, y más si cabe, utilizar el factor Tartiere, ¿no? veremos si de verdad influye, y yo creo que sí. Además, esta semana hemos superado la cifra mágica, ¿no?, de los 20.000 abonados. Veremos cómo está el Tartiere. Tiene una situación Anquela complicada con el tema de las bajas de los 3 defensas. Hay otra gente que debería estar. Los que se borraron, ¿no? Bueno, mira, si te digo la verdad, Para limpiar. Si te digo la verdad, me hubiera que lo hubieran gestionado de otra manera, ¿no? Que hubieran ido cayendo paulatinamente. Se dio así, hay que los partidos hay que jugarlos y pensar en cada partido. Hay otros 3-4 jugadores, como hablabas, también apercibidos. El caso de Folch, el caso de Carlos. Bueno, pues Aarón mismamente tiene también 4, que son jugadores que para quedar, pues están dentro de su 11, y entiendo que tratarán o de no recibir amarilla, o de, si la reciben, que sea esta semana para llegar limpios al derbi. Por cierto, sacabas un tema que quiero preguntaros a los tres, además, que lo hablaremos también. El tema de los tornos famosos, 20.000 abonados del Oviedo. El último partido en casa sí fueron 13.000, 12.000, 14.000 espectadores. 16, pues el anterior, bueno. Pero los que vais al Tartiere, habláis de que tiene pinta de que hay más gente de la que dicen los tornos, los datos oficiales de la Liga de Fútbol. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no coincide? Lo ha expresado Pablo desde la cadena SER, pero yo no lo veo tan claro. O sea, hay veces, hay una grada que siempre está muy vacía, evidentemente, porque se reserva para el equipo rival, que lleva mucha gente, y yo no lo veo tan claro como él, que alguien mienta en la afluencia de espectadores. Yo no, En todo no lo caso, tengo- no lo tengo tan claro. 20.000 abonados, que luego hayan 13.000 o 16 un día o 14 otro,
no me cuadra. En el Sporting somos 24.000 y pico y vamos 20.000 más o menos, 22, 18, depende del día. ¿Alguna entrada pequeña también habéis tenido? ¿Cuándo? ¿El día de Reyes a las 4? Ayer 16.000. Ayer 19.800. 19.300 y pico. Yo conozco mucha gente en el Real Oviedo que tiene el recibo de socio y que no pone los pies en el Tartier en todo el año. Y 5.500 en el Molinón el domingo por la mañana para el Sporting hay Mirandés. hay muchos socios que viven fuera de Oviedo también, fuera de Asturias. O sea, Sí, no sé si ya no lo veo tan claro como él, pero bueno. las cifras, pero que algún tipo de explicación tiene que tener. Y además creo que no pasa solo en este campo, que pasa en... El Sporting en afluencia, me parece que es el equipo de segunda división que más público el que más público lleva y el... Metiendo 50.000 personas más que el resto. Sois los más grandes. Oye, está Zaragoza, está Valladolid, Zaragoza por está Tenerife, Valladolid, Los más por grandes, población. o sea, el campo más antiguo de España, la aficionona, es normal. Mareona. Hoy ¿cómo era la tertuliana? No, ¿cómo dijiste? La tertuliana. En la radio hacemos la tertuliana. Claro, es que los lunes. le iba a contestar, pero dije, no. Oye, estás invitado cuando quieras, Cuando quieras venir. Yo iría. A ver, no es por no ir. Pero mira, si Pedro y Carlos los tenemos ya con los colores rojo y blancos. Si os fijáis en el jersey llevan rojo y blanco. Yo no creo que el señor... Hay que buscar mucho, Joaquín, tío, vas a ser daltónico. Yo creo que vengo temporada, tío. La marca. Hay que buscar mucho, hay que profundizar. No lo cogía. Yo no creo que nadie marque también en el Sporting como te marca... Hace un seguimiento. Yo veo que... Digo, buenos días en Twitter, ya está Pedro. Buenos días. Tenemos ahí bueno, él es un poco el portavoz de ciertos seguidores que están, digamos, intensos, ¿no? En redes sociales, que hay muchos en ambos lados. Muy importante. Sí, lo sé, me llega. Es recíproco la simpatía. Un amor. Por determinados... También te lo ganaste, Bueno, ¿por qué? Por ser... Bueno, yo creo que no, Pedro. Por ser de él, abre comillas, Sporting, Sí. Caravaca. No, yo nunca he dicho que fuera el Caravaca. Bueno, era lo que me faltaba. Yo ya. siempre he dicho, y lo repito aquí, me da lo mismo, que yo tengo amigos de Arteixo y yo he estado en Arteixo un par de veces. Sí, Y a- no. Y a mí Que Arteixo estuviste me en cae bien Arteixo, de siempre. lo sé. No por el hecho... Sois una gente majísima, tenéis en Arteixo, tenéis en Lugo, tenéis en Sevilla, Colbetis, Bueno, porque tenéis amigos nos llevamos, en Santander, nos en llevamos bien. Llanes, Será mejor tenéis llevar, amigos en será mejor llevarse bien que mal con la Somos gente, nosotros, ¿no? somos Tener unos amigos en todas partes. Si te haces querer, te haces querer. Últimos 3 minutos, Juan. 3 minutos, nada, simplemente mantener la línea por parte del Sporting, la piedra de toque, ¿no? De ver cómo fuera de casa, si este Sporting de Baraja solvente que vimos el sábado, lo sigue siendo también a domicilio, ¿no? Efectivamente, además tenemos una piedra de toque complicada. Un equipo Lugo que si tenemos la suerte de ganarles vamos a pasar en la clasificación. Encima ya estamos como fuera de Arsi porque... Es un equipo muy duro, A mí Tienen 3 en el puntos más Tartiere- nosotros que perdieron en Molinón 2-0. Casa más. A mí en el Tartiere me Sí. encantó Sí. posiblemente De lo el mejor que vino. mejor rival que vi. Juegan muy bien al fútbol, los equipos Mucho. ya me parecía que Francisco sigue con la misma línea de Quique Setién, con buenos jugadores, entonces va a ser un partido complicado, pero bueno, el Sporting tiene que ir a por todas y demostrar de que está capacitado, como han dicho los propios jugadores, para ganar en cualquier campo de la segunda división. Hugo, la Peña Zafiro viaja, ¿no? Va a ser mareona, no aficionona, como decía Pedro. Viajamos, sí. Además creo que un viaje conjunto con varias peñas, ¿no? Sí, los gemelos y los Uru. Bueno, muy bien, pues 3 peñas uniéndose, ¿ves? Eso también hace afición, que peñas Claro. se junten, más que nada para llenar el bus, porque si no se complica mucho. Planificad Pero bueno. escucha, planificáis el viaje hacia aquí porque ya protestabais, ¿no? No. Que ya no queréis venir como fuimos nosotros. Entonces planificarlo ya para... Sí, bueno, La dirección de gobierno hoy ratificó que el viaje del Sporting va a ser Pero de la ya misma habían- manera que fue el Oviedo. Correcto, aquí, pero va ya a ser- habían protestado. Sí, pero no protesta, simplemente que al menos Federación de Peñas no sé lo que ha dicho, Unipes se ha dicho que no va a organizar y gestionar viaje a Oviedo porque no les entienden- invitaron. Escucha, los que tengan No. las entradas... No exactamente, ¿y espera, quieren ir a déjame. Oviedo? Claro, es que es el problema. Yo ¿Tienes? te puedo decir que Yo te yo comento, fui yo, a por ver el ejemplo, si derbi, tengo la fui a ver entrada- el derbi a Gijón, no fui con una peña, fui por libre, conseguí mi entrada, fui por libre y a partir de ahí estuve sentadito sin decir esta boca es mía ni celebrando un gol sinceramente por miedo a lo que puede pasar. Gente cafre la hay en Gijón, la hay en Oviedo. Es triste que en el año que estamos tengamos que andar con estas historias, pero es lo que hay. Si para un partido en el Molinón la gente se va desde aquí a las 2:30 de la tarde en autobuses para venir del Molinón aquí, exactamente lo No, mismo. Pero vas a tener la misma opción que tuvo Berto.
No, sí, Exacto. sí, Lo que sí. pasa es Puedes que venir, sin- sentarte, no decir sin esta boca llevar- es mía sin y llevar los partido colores tranquilamente. del Sporting, como Yo pasa no en llevaba Vigo, como pasa en absolutamente Coruña. nada. No llevaba absolutamente nada. Y Cada fui uno es libre, tranquilamente, sacar su como puedo estar entrada. hoy, ver el partido tranquilamente. Ahora bien, que si lo haces a través de las peñas y del club, tienes que seguir unos requisitos que Unipes también en su derecho ha dicho que no acepta eso esos es- requisitos eso es y lícito. que no van a Oviedo o que cada uno va como pueda, Eso- pero eso sin entrar dentro de... evidentemente es lícito, pero- unos lo por exigen supuesto, así, otros Pero no el viaje lo van a aceptan. organizar exactamente igual que fue hace aquí. Es decir, un autocar. Sí, 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 bueno, sí. como antiguamente era en tren. Sí, Acordaros. yo pregunto, que no lo sé, los conozco. Si yo tengo una entrada para la zona de los seguidores del Sporting, ¿tengo que ir desde Gijón a Oviedo o puedo ir...? Lo normal es que no percibas una entrada para la zona del Sporting que no esté vendida Exacto. a través de las peñas. Eso es lo normal. Está A partir de ahí, O si las peñas no lo quieren vender, lo haría el club en taquilla para sus mi abonados. pregunta es, yo consigo la entrada por las peñas... Si vas por las peñas, te contesto. vas con el viaje. Tienes Usted que puede ver, ir- tienes que usted ver. puede ir a prensa con Juan y conmigo al servicio de documentación. Esté Eso usted es. tranquilo porque usted está invitado a ir donde, Muchas gracias, donde usted Eso. considere. 10 minutos para lograr Última entrar pregunta, al 10. última pregunta muy rápida, si eres tan amable, un poco a todo el mundo. Nada, Juan. simplemente, partido del Oviedo, ¿cómo lo calificáis? En casa contra Almería, después del subidón, entre comillas, de hacer 2 buenos partidos fuera de casa. Es un partido más, vamos a decirlo como tú decías, el partido Pasa del como derbi. dirigente rojo y blanco, Claro. igual es especial, ¿no? No, un partido más que creo que si el Oviedo hace las cosas como las lleva haciendo, se sacará. lo mismo, hacer buenos los 2 puntos fuera, a no fallar en casa, la media inglesa que Joaquín hablaba alguna vez, ¿no? Hacer buenos esos 2 puntos fuera, ganando en casa, hacernos fuertes, para después la salida de Reus, que es una salida Bueno, dura. pues que ganemos todos, que será lo mejor para venir con 3 puntos más, que el próximo lunes el Oviedo tenga 40 y el Sporting tenga 36. Y no lo digo con la boca pequeña, Pedro, lo digo deseándolo porque estaríamos todos Así es mucho más reconocible. contentos. Me está esperando en este momento tanto Juan, por un lado, y también me espera Pablo, que ha sido paciente porque tiene que analizar los próximos rivales. Vamos a analizar el Almería por un lado y Juan analizará el Lugo, será en un momento. Nos vamos un momentito a publicidad y retomamos con el final del programa. Juego de 2 está llegando ya al final, estamos en la recta final y vamos a analizar el análisis de los rivales. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros porque tienen que esperar un rato hasta el final, tanto a Pablo como a Juan, que sigan con nosotros. Pablo, tienes que analizarnos, cuéntanos primero la hora, contra quién va el Oviedo y cuéntanos algo del rival. Pues el Oviedo vuelve a jugar, pero mejor dicho, por primera vez en casa en este año 2018 frente a la Unión Deportiva de Almería. Equipo de Lucas Alcaraz, ahora mismo 14º en la clasificación con 26 puntos. No es un buen visitante, solo tiene 5 puntos, una victoria, 2 empates y 7 derrotas de los 10 partidos que ha jugado. Además, un rival que mete pocos goles a domicilio, solo 5 a favor y 14 en contra. Todos estos datos que estás dando son cuando juega como visitante. Sí, son 3 Perfecto, partidos, 1, correcto. 2 y 7 derrotas. Además, un equipo que viene con muchas bajas, sobre todo en la zona defensiva, aunque recupera hombres como Mota en el lateral derecho, que parece que va a jugar. También recupera a Pablo Caballero, viejo conocido del Lugo, que lleva 2 meses en el dique seco, así que dudo mucho que juegue titular, pero es un equipo que le cuesta fuera de casa y si le sumas las bajas en defensa lo puede pasar mal en el Carlos Tartiere, y el partido es el sábado a las 6 de la tarde, el primer partido del año, como digo, del Oviedo, en casa. Por parte del Sporting, nos vais cerquita, Juan. Sí, además habrá mareona, habrá desplazamiento masivo de la afición del Sporting, es uno de los partidos que está marcado en el calendario por mucha gente del Sporting, encima con todo lo que pasó hace 3 años cuando subió el Sporting en Sevilla, con aquel gol del Lugo precisamente de Pablo Caballero, pues bueno, sigue habiendo muchos jugadores del Lugo de aquella temporada, es un club que procura no cambiar en exceso, no es el típico equipo de segunda división que cambia 10, 12, 15 jugadores al año, veas el Sporting en los últimos 2 años, por nuestra desgracia, pero es un equipo que, es eso, un bloque formado ya de la época de Quique Setién, desde segunda B, con un mismo estilo de juego, con un patrón definido, quieren jugar al toque, quieren la pelota, tienen calidad para hacerlo, no es el típico equipo que intenta hacer cosas que no sabe, sino que le va saliendo bien y cada año avanza un peldaño, es un estilo Huesca, por ejemplo, que cada año va mejorando un poco, va apuntalando el bloque que tiene, se van de medio centro de capitán general ahí desde hace un montón de años, pero ahora las órdenes de Francisco, el técnico almeriense, que entrenó a Almería en primera, era uno de los entrenadores más jóvenes que hace 5 o 6 temporadas estaba ya en primera división,
encaja perfectamente con la idea de fútbol, con la filosofía del club lucense, y desde luego que no va a ser fácil para el Sporting. De todas formas, es un campo que se le da bastante bien, es un campo talismán, el Lugo, ya no solamente por haber subido a primera gracias a su gol contra el Girona en aquel año, sino porque se le da bastante bien. Recuerdo una derrota en época de Sandoval, cuando hizo cosas muy raras con Borja López de lateral izquierdo y no sé qué, cambió jugadores de sitio, pero los últimos años al Sporting, el Anso Carro es un campo que se le da especialmente bien, porque es un equipo que deja jugar, que juega de tú a tú, y ahí en segunda división del Sporting, cuando te dejan jugar, la calidad que se presupone que tiene por encima de la mayoría de los equipos de la categoría, pues se acaba notando, ¿no? No obstante, el Lugo es un buen equipo, toca bien, tiene gol, es un campo complicado, y de hecho el Lugo le saca ahora mismo 3 puntos al Sporting, o sea que... ¿Nos recuerdas si eres tan amable la hora del partido? Sábado, 8:30 de la tarde. Perfecto. Con esto, señores, hemos llegado al final. Les esperamos la próxima semana. Esperamos que pasen una muy buena semana, que no nos tengamos mucho frío, y vamos a ver si esta es la última semana que tenemos al señor Pino de vacaciones, entre comillas, recuperándose, que le mandamos un abrazo y un saludo. Lo dicho, tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.